tiene aún un poco más de relevancia, podríamos decir. José Pero Luis. por eso, pues mira, ahí tú sabes, si no tiene nada que perder, si no tiene absolutamente nada que perder el señor Alex González, que vaya con todo, que le diga todas sus verdades, que le griten los dos, ¿ah? Y eso por lo menos va a hacer que acabe el debate y lo van a hacer viral en las diferentes redes sociales. Está en sus manos. Señor Alex González, señor Chimabukuro, José Luis Manrique, de RNPP, que estás apoyando a Chimabukuro. Ojalá que lo hayan asesorado bien. Ojalá que lo hayan así, dado toda su motivación para que entre con todo, hermano. Claro, claro. Bueno, y también hay mucha expectativa con el estado de salud, el estado anímico que va a tener López Aliaga el día de hoy, ¿no? Porque hemos visto en el último debate que tuvo presidencial, este señor vino, no sé si tiene algún problema, ¿no? De enfrentarse al público, pero no podía hablar, ¿te acuerdas? Ese tío tiene pues problemas psiconeuronales por la disomanía que padece, señor, pues no, a veces Claro, pierde completamente el control, los nervios lo traicionan. Claro, entonces, bueno, ¿qué va a suceder el día de hoy? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ya casi 500 conectados, Jorge. Hay que pasarlo el huevo, te lo paso a tu Telegram. O A ver, entre, a ver. o entre otros, por favor, también hay otros temas ahí. Ahora, por si acaso, esa terna no se va a quedar intacta. Según entiendo, va a haber ruleteo, ¿ah? Se van a mover. O sea, estos son los 11 que van a estar hoy, eso ni hablar, pero van a haber mesas. Sí, sí. O sea, Antes de, Sí. sí tengo la imagen, Sí. pero antes de eso, te he pasado lo de RPP, también creo que está más explicado. sí, antes de eso, Dime. vamos a poner aquí ¿Qué hay? el huevo que le han tirado a Acuña. Gracias al huevito valiente que se enfrentó a la corrupción. De verdad, cuando yo lo vi, pensé que era IA, ¿no? Creado por inteligencia artificial, pero bueno, no fue así, ¿no? A ver, por acá tenemos El video. el video. A Sí, ver, sí, sí. un segundo. Mira, Sí. acá está. A ver, ¿qué ha pasado con Acuña, que el día de hoy va a estar aquí presente? No voy a poner el audio porque tiene copyright. No tiene. Yo le he ¿Ah, pasado sí? a mi canal hoy en la mañana como 5 veces, no tiene. A ver, entonces vamos a poner a ver qué ha pasado con Acuña. Vamos a ver. Jorge, cada 6 minutos. ¿Cómo? No, sí lo tiene. Cada 5 minutos. Ahí está. ¡Ey! A ver, amigo, una foto. Toma. Payaso. Oye, pero yo pensé que eso era de mentira, ¿no? A ver, Presi le dice una foto, a ver. Una fotito, toma. Es acá estafar a la gente. Ahora, un momento. ¿Y esto no será planeado También también? puede ser, porque eso te pasa el ridículo. Porque mira, o sea, tiene... Ahí está, mira. Sí, pero tiene ahí, o sea, el polito, todo eso, ¿no? Claro. Ahora, el chico grabado con el celular y todavía no hemos visto el video que ha grabado. Es que estos chicos. No, dice que lo han detenido el chico. Según estuve ¿sí? leyendo. Sí. Ah, Pero mira. es menor de edad, creo. Así que. Pero sí le han tirado su huevazo, Su ¿no? huevazo, pero como debe de ser. Bueno, Lo ha querido agarrar, ¿ah? Lo ha querido agarrar, no ha podido. Claro. Ahora, este es el tema de Acuña por meterse con Con estos los- jovenzuelos, claro. ¿no? Con estos jovenzuelos que están en eso. O sea, a ver, todos estos streamers, youtubers, influencers que se dedican al kit, que se dedican a estas plataformas, es lo que hacen todos los días. Se insultan, se bajan el pantalón, se empujan, se humillan públicamente, se hacen bromas pesadas y de eso viven, ¿ah? Y lamentablemente la juventud o adolescencia tan idiotizada por la prensa hegemónica los jóvenes terminan viendo a estos muchachos. Claro. Así que bueno, pues Sí, hablando de esos streamers, bueno, recuerdo que uno dijo, ¿no? O sea, Acuña dice que los streamers se han acercado a él. O sea, los streamers que nunca le interesó la política, ahora se han acercado a Acuña, están en su casa, le están dando comida en la boquita. Obviamente, no sé cómo estará siendo financiado estos streamers, Ajá. pero ya hay fuentes que Acuña ya viene gastando casi $2 millones, me parece, en esta, en esta 7 campaña. millones y medio, 7 hermano. millones, 7 7 millones. millones y medio. Bien, Claro. no te escucho, Jorge, por acá. Sí, bueno. Ya, ahora sí. Ya. Ahora mira, te comentaba que hay diferentes mesas de debate hoy.
O sea, la que hemos visto, la primera imagen, es la primera mesa de debate. Hoy van a haber 3. Claro, porque tengo entendido que Son 3 temas, el pues. debate dura 2 horas y media. Ay, ay, ¿no? ay. 2 horas y vamos a estar acá 2 horas y media también acá con Por los amigos favor, de la revuelta. vamos a tener que pedir comida, así que el que pueda colaborarnos, darnos su cariño. Ah, mira, ya nos ha llegado un yape. A ver, vamos a ver. léelo, porque Ojalá que vamos a este tener que yape pedir algo también para tenga un mensaje Un para buen leerlo mensaje. aquí. Bueno, ya para entrar a este segundo, bueno, el bloque, ¿no? Sí. Que también va a llevar este debate. A ver, ¿Qué dice? Ana nos envía un cariño, como dice Stephanie, pero no nos ha enviado ni un mensaje. Por favor, a los que nos van a enviar un yape, si pueden, Si pueden. nos envían un mensaje para Se leerlo. puede acá también, aunque no lo crean, también se puede enviar. Bien, muchas gracias, hermana Ana. Gracias por ese apoyo. Bien, bueno, Pavel, ahí está. Sí, Jorge, no te olvides siempre colocar también lo que está pasando allá. Claro. A ver, miren, les comentaba que hay, son 3 días de debate en cada jornada. Supuestamente van a haber 12 candidatos. Hoy hay uno menos porque falleció pues Napoleón Becerra, que en paz descanse, ¿no? Pero no es que solamente van a debatir una vez y va a quedar ahí. Son mesas con temáticas. Entonces hay 1, 2, 3. Hay 3 temas. Hay 3 temas para debatir por día, por si acaso. El primer tema que van a debatir es el que hemos visto anteriormente. Es el tema de la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Es el tema donde Marisol Perestello sale primero con Pepe Luna. Este es el segundo tema. A ver, segundo tema para todos ustedes. Integridad pública y lucha contra la corrupción. Ahora mire cómo ya han ruleteado, ¿no? Ya han cambiado, han modificado, han cambiado de sillas. Y tenemos en la primera terna a Alex González con López Chau y con José Williams. Mira, a Ale González lo han pasado de ponerlo junto con López Aliaga y ahora va a estar con Alfonso López Chau. Vamos a ver qué le dice López Chau. En la terna número 2, esa sí no me la pierdo, esa la quiero ver, ¿ah? La quiero ver. Va a estar Johnny Lescano. Yo creo que esa es la picante. fuerte, ¿no? Es la que todos están esperando. Sí, la picante, ¿no? la picante. Johnny Lescano contra Rafael López Aliaga. Para creerle un poco a Timoteo, pues, ¿no? Que es su Vamos caballo a ver, ganador. vamos A a ver ver. si su candidato. No, yo Timoteo- ahorita estoy apostando ya, ¿no? Ay, A ay. ver, apostamos algo, pues si quieres, Pavel. Ya, pero sí puede ser normal. No, es que La cena. claro, pero por ahí de repente algún buen samaritano nos envía algo para cenar. ¿No? Ya, Así dale, que dale. vamos a ver. Pero creo que le tengo un poco El almuerzo de fe. puede ser de mañana. Puede ser. Yo creo que le tengo mucha fe a Johnny Lescano, ¿ah? Es su Él oportunidad. es un político de carrera, Sí, pues, ¿no? sí. Ha estado trabajando en el Congreso hasta hace poquito. Ya. Aunque uno diría, pero López Aliaga, alcalde de Lima y no sé qué, no sé cuánto. Mira, yo a López Aliaga solo le he visto debatiendo, pero con los periodistas. Insultando. Y eso, sí, Insultando, debatiendo, porque no. manda a su gente y lo vota. No ha debatido nunca, no ha Sí, debatido sí, nunca, sí. porque... pues, Lescano, obviamente, sí, No, ha estado pucha en el Congreso, se ha sacado la mugre, creo que con Para- los del APRA, ¿no? Para que haya un Obviamente. debate tiene que haber tiempo, tiene que haber un moderador, no tiene que respetarse los artistas. Tipo insultado, nada más. Claro, Caviar, rojo, terruco, gorriti, lo único que sabe Claro. decir, ¿no? A ver, estamos todavía en vivo, siguen llegando los candidatos, Ya. por si acaso, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. pendiente, 8 en punto, es lo que tenemos entendido que va a iniciar este debate. Efectivamente. Así que vamos a seguir desarrollando Sí, lo pero- que va a haber el día de hoy. Como te digo, igual sí sería bueno siempre de cuando en cuando mostrar ahí Claro, cómo claro. vamos Sí, en sí, vivo. sí. Todo tiene que ser en vivo. Bien, bien. Ya, entonces Rafael López Alega se enfrenta con Johnny Lescano hoy también en la mesa número 2, por decirlo así, ¿no? Que es integridad pública y lucha contra la corrupción. Pero ¿por qué terna? Terna es como quien dice, pues, el equipo. Equipo Ya. 1, equipo 2, algo así. Ah, Se bueno. le llama así, ¿no? También. Bueno. La terna de árbitros. Bacán, bacán. Es como el equipo, ¿no? Grupo 1, grupo 2. Bien. Ya, es un sinónimo. Ya, vamos a la terna 3, o al equipo 3. Está Wolfgang Grosso, Marisol Perestello y Fernando Olivera. Ya, acá creo que sí va a haber, se van a agarrar Marisol Perestello. claro, con Olivera. Wolfgang Grosso, bueno, yo creo que es un político muy nuevo, no tiene cancha. Estamos hablando de dos personas que sí han trabajado ya muchas veces en el Estado, han debatido y se enfrentan un montón de entrevistas, ¿no?
Creo que ahí va a haber entre Olivera y Pérez Tello, me parece. Sí, yo también veo por ahí, los dos van a agarrar de piñata a Wolfgang Grosso. Sí. Y bueno, ya iba más de 600 conectados, hermanos. Bien, amigos. 600 conectados en la revuelta, bien, Mau, con todo. Bien. Y, No se olviden de dejar su poderoso like. Solamente hay 187, tienen que dejar ahí su like, su revoltoso like. ¿Cuál poderoso? Revoltoso, compadre. Revoltoso. Está copiando. Bien, Terna 4. En la Ya, mira, yo creo que en la terna 4 va a estar, está Ya ganó. Carlos Álvarez, José Luna y César Acuña. Los hermanos. Mira, muchas personas, Los hermanos. muchas personas confunden o asimilan de que José Luna es muy parecido a César Acuña. Entonces, sí, yo lo veo hasta físicamente, claro, ¿no? Ahora no sé si Carlos Álvarez lo va a imitar a los dos. Puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿no? Su último recurso. Pero es que mira, si Carlos Álvarez lo hace, los imita, eso va a quedar para la historia. Claro. Estos muchachos tienen que entender, todos los que están postulando tienen que entender que de aquí se van a hacer memes, de acá se van a sacar cortos, se van a hacer fragmentos, que puede, una intervención de 1 minuto puede quedar registrado de acá para 20 años más. Y que la gente entre a internet y ponga Popio Olivera versus tal, o ponga Wolfgang Grosso versus tal, se va a dar. Así que, bueno, ahí tienen, ¿no? El poder de la comunicación. Yo, mira, lo veo así nomás y digo, acá el que la tiene linda es Alex González. Alex González puede hacer lo que quiera con todo. Creo que Alex González y Lescano. Alex González y Lescano, me parece. Y Olivera. No, pero es que Lescano ya es, como tú dices, un político tradicional, pues. Tan tradicional que hasta ahora no quiere venir acá a la revuelta. Para que veas. Nos está paseando. Ahí está, pues. Pero ahora, en la terna... Ya, en la 4. Claro, en el 4, ¿quién crees que gane? Depende de Carlos Álvarez. O sea, la pelota está en su cancha. Sí, ahí vamos a demostrar, sí, ahí se va a ver si Carlos Álvarez es un satélite o no. Porque si él puede humillarlos a los dos. Por la capacidad que tiene de la ironía. Y justo, pues, le toca con Acuña, pues. Porque una cosa que Carlos, lo para imitando. Es que una cosa es Carlos Álvarez con de repente Johnny Lescano, de repente con López Chau, pero con Acuña, o sea, Acuña es el sujeto más memeable que puede existir en el Perú. Claro, y bueno, claro. Pepe Luna están por ahí, creo. Sí, aunque yo lo veo que tiene un poquito más de capacidad Pepe Luna que Acuña. Un poquito más de capacidad. Bien, ¿ah? Bueno. Ha hecho el efecto noblecía. No, ayer lo escuché, que lo han entrevistado ahí. Ayer, ¿te convenció? Después de Cuarto Poder y dije, puta, que este tío sí sabe cómo desviar la pregunta, ¿no? Y bueno, ya los periodistas tampoco son tan incisivos, ¿no? Bien, oye, corre, ¿cómo va el tema detrás, ah? ¿Cómo va la cosa ahí detrás? Bien. Bueno, este es más o menos el tema que van a tocar es integridad pública y lucha contra la corrupción, ¿no? Justamente estos personajes. Y bien, estamos en vivo aquí en el debate. Oye, ¿no? mira, cómo le han dado sus espacios a Exitosos. Ahí debe estar la revuelta. Claro, ahí deberíamos revuelta. estar ahí principalmente. Claro. Bueno, más o menos está llegando ya los candidatos presidenciales. Tengo entendido que han cerrado toda la cuadra. Solamente están dejando entrar a las personas que trabajan por ahí, que tienen residencia por ahí. Tienes que presentar tu DNI, es lo que tengo entendido. Y ese pequeño espacio, oye, mira, todos, ¿no? Todas sus cabinas están ahí de los periodistas. Sí. Bueno, oye, si nosotros íbamos, de frente venía un pata y te decía... ¡Sale acá! No, fuera bueno, documentos. Documento. En un 2x3 estabas encerrado en la... Claro, de frente de prefectura, seguridad del Estado. Hasta un robot hay. Ay, robotín. Robotín, ¿ah? Ahí está, ahí lo tienen. Esos Perutus. ¿Este es qué? Pertus. ¿De Tesla? Debe ser. Ah, hay que escuchar. ¿Qué dice de eso? A ver, sube el volumen. Vamos a escuchar un ratito. Va a ser uno de los temas en los cuales en los próximos días los candidatos también van a mencionar. ¿Cómo cambió con los años acerca, por ejemplo, el público en los debates, ¿no? Habían eventos que contaban con la presencia, por ejemplo, de 300 personas que eran conformadas por integrantes de agrupaciones políticas, Bien. Bueno, ahí estamos en vivo, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, este primer debate 2026 de presidencial, que el día de hoy a las 8 de la noche en punto ya se va a dar a conocer. Bueno, ahí está Canal N, ya faltan 21 minutos para que inicie ya este debate. Bueno, la prensa hegemónica, la prensa que vive financiada de este Estado, que vive financiada de las grandes transnacionales, Grupo ATV, Grupo El Comercio, Latina,
En fin, ¿no? Ahí están ellos disfrutando de su fiesta democrática, ¿no? Esa es su democracia, con 70 muertos, con Gerina Boluarte libres, con un presidente secuestrado. Bueno, ¿qué se puede esperar? Es la fiesta de ellos. Acá, en el Facebook estamos con más de 300 conectados, Jorge, te voy comentando. Bien, bien. Vía Yachaywasi YouTube, perdón, Facebook. Y bueno, acá ya casi 700 también en la revuelta. Así que hermanos, avancemos, Bueno, compartan. acá tenemos, ¿no? También saludos desde Comas, acá nomás, mi barrio. Sí, si no, a ver, léete algunos mensajitos. Mientras vamos. Esto es en directo, por si acaso. Estamos en vivo y en Grosso le pega de sano. Es del Servicio de Inteligencia de la FAB. No sea sano, dice. No sean sanos. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero hemos visto muchos militares que Oye, supuestamente ¿ese payasito no es el terruqueador de Panamericano? No, es de Latina, si tengo entendido. De Latina, ¿no? Sí, Latina. Claro, he visto un montón de clics ahí apoyando siempre cualquier represión al pueblo. Claro. Y ahí le dan pantalla como si fuera un candidato. Claro. Mejor me cae, hermano. Belmont, presidente en primera vuelta, dice por acá. La gente está, pero... ¿Cuándo le toca a Belmont? Creo que mañana, pasado, ¿no? A ver. Sí. Déjame ver todavía. Mañana está Roberto Sánchez, eso sí. Roberto Sánchez. Sí, yo lo puedo igual chequeando, ¿no? Pero léete los comentarios mejor. Bien. A ver, dice, en la pantalla de ese robot se ve que tiene la terminal de comandos Linux de la distribución Ubuntu. Ah, mira, estamos con soporte Linux. Gran soporte Linux. Gran soporte Linux. Saludos desde mi cerro en Los Olivos. Ay, es Edu. Edu también está conectado acá. Edu, baja para que... Son 2 horas y media, con la comida, baja con la comida. Claro, baja nomás. A ver, acá dice, asistimos a votar, no al voto nulo o viciado. Votemos bien informado, dice por acá también. María Iris Carrera, bien. A esto es guerra para armar vasitos, dice por acá. Puro mentirosos e hipócritas. Dice, no respeten la voluntad del pueblo, mucho menos hay democracia. Roberto Sánchez o Ronald Atencio. No hay más. Cerrado todo. No hay más, dice, ¿no? Pavel traidor. En el debate pasado Aliaga vino borracho y le dio un papel y cuando lo atacaban, el candidato César Combina ¿verdad? Eso pasó también. O sea, tanto poder tiene López Aliaga, no sé si cuánto le habrá cobrado, que tenía su chaleco, recuerdo. Claro, antibalas. Ahora, ¿quién será su chaleco? Wolfgang Grosso. O Carlos Álvarez. Puede ser, ¿no? O Carlos Álvarez, claro, de ley. Eso se va a ver hoy. Claro. Hoy se va a ver. En breve, ¿cuál hoy? En breve. En 18 minutos. Ahorita nomás. Ya pasó ya. Bien. Ya, muy bien. Sigamos. A ver. Vamos, chicos, con todo. Vamos. Así iniciamos con toda la energía. Sí, con toda la fuerza, hermano. Ya no falta nada. Esta semana, creo que vamos a transmitir todos los días desde ahora. Vamos por los 1000. Vamos por los 1000. Bien. Sí. Hermano, si llegamos a los 1000, estamos pensando transmitir de lunes a domingo, ya sin parar, ¿ah? Sin parar. Ah, claro, no, de frente nomás, toda la semana. Vamos a inventar un día de la semana más. Tengo 8 días va a estar la semana. Bien, compartan, por favor. Ya estamos 750 conectados. Vamos con toda la fuerza, hermanos. Que comience el circo de topos de la dictadura. Ay, bien, Gerardo. Todo mi respaldo. Mira, por acá dice, debate de puros inútiles, salvo Belmont, Lescano y Olivera. No, pero no está hoy día ni Belmont. No, Belmont no está. Solamente Lescano y Olivera. Y Olivera. Oye, pero ¿qué pasó con Cerrón? Mañana. Pero Cerrón va a mandar a un representante. No puede, es debate presidencial, no puede. Ah, entonces no va a asistir. No va a asistir, pero no porque él no quiera, asunto que le pica los pies, le pica la boca. Ayer salió a decir que él es la única izquierda en todo el mundo, en el universo, que sin él... Pensamiento cerronista. Sí, no, así lo ha dicho. Ahí está ya la tribuna, ¿no? Ahí están las poltronas. ¿No? ¿Dónde? A ver, busquen qué significa poltronas. Su madre, momento... Una hamburguesa al que encuentre que es poltrona. Bien. Sí, ahí están los asientos, cada quien está con su loguito. Muy bien, cada uno más guachafo que el otro. Ahí está UNICEF, también dice, mire. ¿Cuál? UNICEF, esa es una ONG, ¿verdad? Claro, no, es parte de... Claro. A ver, por acá también de la ONU, tenemos Claro, UNICEF es que ve el tema del niño. Claro, bueno, no sé qué hace ahí, pero... De tanto hablar pavadas. Claro, pues, A ver, UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, claro. Bien. Bueno, claro. Vamos por Roberto Sánchez, dice. Ya, hoy no está Roberto Sánchez, a ver, si quieres te voy diciendo quiénes van a estar mañana. Ya, a ver, dale. Solo, no te voy a decir las ternas, solo quiénes van a estar. Ya. Solo quiénes van a estar. Ya, mañana está tu tío, Charlie Carrasco. Ay. Charlie Carrasco. Mañana está George Forsyth. George Forsyth. Oye, yo ya me he olvidado que ese pata estaba en carrera. Oye, pensar que ese tío estaba
como candidato en primer lugar en las encuestas del 2021. No, de verdad que es una vergüenza. O ahí debería estar sentada Stephanie. ¿Qué hace esa chica ahí? ¿A quién le ha ganado? ¿A quién? O sea, Bien, bien, ¿qué bien. cosa ha hecho para estar ahí sentada? No sé. Bueno, ¿quién más va a estar mañana? Oye, que te veo esta gente, weón, y todos son parte del neoliberalismo. Todos defienden este putrefacto sistema y esta constitución. Por lo menos pongan con periodistas que sean oposición para aparentemente decir que hay democracia. Ya somos 800 Sin personas. vergüenza, carajo. 800 Sí, personas. 800 personas, bien. Toma, bien. toma, toma. Vamos. Toma tu agüita, toma tu agüita. A ver, dice, un gran saludo Pavel y Jorge, dice por acá. Bien, Néstor, ¿cuándo es el debate del candidato Charlie Carrasco? ya. Mañana. No me interrumpan, por favor. Mañana, ¿quiénes van a estar en el show, en el espectáculo, en la pantomima, en el mamarracho electorero? Va a estar Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Díez Canseco. Ay. ¿Qué es esto de la oligarquía? Ni me acuerdo cómo se llama su partido. Él también para asado, ¿ah? Partido, sí, para asado. O sea, eso te gana. Más asado que tú, ¿ah? Puede ser. Y después está mañana Armando Macé. Ah, él es ¿De Perú Federal? Abday. ¿Sí? Ha sido presidente del Abday, claro. Va a estar tu tío Carlos Spa, Carlos Spam. claro, con su chaleco Montoya. Y va a estar el hermanón. Oye, pero a Carlos Spam le dijeron, tu logo, que ha nacido, bueno, que es una velita, Una velita misionera. ya nació ya en el velorio, le dijeron. Suave. Está muerto ya. Fresco. Oye, así le Sí, dijeron, está ¿no? muerto simbólicamente, sí, pues, ¿no? está muerto. Y tiene su velita. Oye, concuerda con todo. Con todo. Va a estar el hermanón, Ricardo Belmont. Mañana. Mañana. Sí, agarrando puñete a todos. Ricardo Belmont nos ha mandado saludos, ¿ah? Ah, Así eso que- también vamos a poner, ¿ah? A Sí, Pavel. sí. Pucha, Pavel ya está. emocionado. Mira, Pavel acaba de poner su cuadro. Ya no de soy, Belmont. yo no soy antaurista y ahora soy obrista soy. Obris- acaba de poner su cuadro de Belmont acá ya. Creo que vamos a ponerlo acá, ¿no? Sí, no está Belmont acá, Belmont está por acá. No está. Ah, ya. Nos olvidamos, ¿no? Pero ahora hay que ponerlo, creo. Ya, sí. Le he mandado saludos. Mañana está entonces Charlie Carrasco, George Forsyth, Francisco Díaz Canseco, Armando Macé, Carlos Spa, Ricardo Belmont. Ese es los 6, son 12, pues. ¿Sabes quién sigue? Mañana también. Carlos Jaico. ¿Quién es él? Perú Moderno, tu partido. Perú Moderno. Así es. ¿Ya? Luego sigue Walter Chirinos, Walter Chirinos. del PRIN. Nombres así extraños, Ya, ¿ah? esa gente debe ir y pegarle a todos. Debe ahí sacar, desenvainar, porque si quieren ser conocidos, es un show, pero, hermano. En un show, mientras más espectáculos hagas, vas a quedar más registrado. Claro. Ya sea como un ridículo payaso o como alguien imponente que no te conocían. ¿Ah? Claro, como por ejemplo el huevo de Acuña. Black. No, yo creo que eso ha sido también a propósito, me parece. ¿Ah? Ahorita Claro. que me pongo a pensar, Puede ser también, ¿no? porque le da pues un montón de pantallas y a nivel de De Acuña. redes sociales de los chivolos. Y los chivolos que ven justamente estos streamers que Acuña los ha agarrado. Claro, puede es- ser, mira, es- puede ser la reconciliación. O sea, a ver, el floro de que le metió un huevazo y todo el mundo dice, uy, y luego a ver cómo reacciona Acuña. Y mañana pasado sale Acuña abrazando al chivolo. No, es la juventud, le vamos a dar una beca para tal cosa. Puede ser, ¿ah? Ahí está tu amiga Zaira. La compañera rojita, ¿no? Zaira Aguilera dice, compartan el programa, nos manda Saludos, Zairita, saludos. los rojísimos corazones. Claro, Ya, claro. mañana también va a estar Álvaro, se me fue, Álvaro de La Paz, algo así se llama el señor. Bien. Álvaro de La Paz, que es exalcalde, creo, ¿no? Claro. Ya, eso es mañana. ¿Y quién más? Ya, y también va a estar, se me fue lunes, martes, ya, acá está. Y, ¿sabes quién va a estar mañana también? ¿Quién? Dilo. Roberto Sánchez. Roberto iba a decir. Roberto Sánchez va a estar mañana también. Bien. Tu candidato, el candidato de Zairita. Bien, Candidato de las Zairas. Bien. Muy Mira, bien. ya lo buscaron, ¿no? ¿Y sabes quién va a estar también? Va a estar Vladimir Roy Cerrón Rojas. ¿Pero qué? Pero no va a participar. En forma de un holograma. En forma de holograma, ¿no? Mira, Se va a disfrazar. lo buscaron, ¿ah? Significado de poltrona, butaca amplia y cómoda. Tiene, sí, muy bien, Trinidad, pero tiene un significado más amplio. ¿Ah? Ay. Sí, es como decir donde bueno, ya, búsquenlo más. Esa es una Pero acepción. ya lo buscó, pues. Ya, está bien, pues, pero ha puesto una acepción. Tiene varias acepciones. Bueno, es una bueno. palabra polisémica. Ah, mira, por acá
nos dice grandes despertar de la conciencia. Dice, JP tiene el 48% a nivel nacional. La compañera que ves en pantalla se llama Marcelina. Ella reside en Argentina. Ay, ay, ay. Y fue una de las iniciadoras de la prensa alternativa. Wow. Yo recuerdo que ingresaba en el 2021 y estaba en vivo, pues. Y tenía 400, 500, 600 conectados. Pero por comenzar, pues, a hacer directa, le comenzaron a banear. Se sacó 1, 2, 3, 4, 5 cuentas y al final ya, digamos, el algoritmo la fregó a la compañera. Bueno, Así que un gran saludo ahí saludo a Marcelina. Marcelina, bien. Y nos, por ha último- llegado, nos ha llegado también otro ya. Uy, ahora sí vamos a cenar. Bien, a ver. Hoy vamos a estar sentados acá todo el... Pucha, ¿no? Virgilia. ¿Qué nos vamos, dice? vamos a dormir acá, creo, ¿ah? Sentados. Sí. Bueno, nos envía un yape y Virgilia nos dice, buenas noches chicos, mi granito de arena, aún no decido mi voto, creo que estoy por Lescano o JP. Bien, bien, muchas gracias hermana Virgilia por ese apoyo, por ese cariño, como dice Stephanie. Bueno, continúa Pavel, continúa. Bien, se me fue donde estamos. Ah, ya. Y por último va a estar Fiorella Molinelli. Ah, ya. Sí, De sí lo ubico. Fuerza Libertad, creo que se llama su partido. Fiorella Molinelli, ¿sabes quién está haciéndole campaña? ¿Tú te acuerdas a ese chico, al joven de la Plaza Martín que se pone a bailar como selvático? No. Ah, él está apoyando. Pues me dijo a mí hace tiempo, me dijo, compa, entrevístenle a mi candidata. ¿Quién es? Fiorella Molinelli, está apoyando, me dijo. Mira, Sí. las cosas que me entero. Sí, ella fue la que le sacó pues a tu amigo de la Encerrona, a Marcos Cifuentes, de que Marcos Cifuentes se tomaba fotos con Susana Villarán, que era amiga de la hija de Carlos, de Alan García. Bien, Ella bien. misma es. ¿Qué Bien. dice? ¿Qué dice? A ver, fíjate qué dice. Espera, ya somos 900. 900 personas, bien. Bien, vamos subiendo. Sí, hay que subir. ¿Y cuándo estamos en Facebook? Estamos como A ver, 300, hermano, bien, también igual bien. acá. Estamos hay ya, que sí. subir, hermano. Tiene que ponerle hay que like. ganar, hay Tiene que que ganar ponerle a like. la prensa hegemónica. Bueno, Y la mal llamada independiente. también a todos. A ver si llegamos hoy a 2000 personas por lo menos. Sí, ¿No? sí. Bien. Bueno, Sí, tenemos que llegar por acá hay mucha gente que también está apoyando a Belmont, a obras, ¿no? Hay bastante gente. Sí. Ojalá el señor Belmont, si nos está escuchando, ya que ha también mencionado a Pavel el día de ayer en su transmisión, pueda venir acá a los estudios o tal vez Sí. también hay varias propuestas de poder presentar, ¿no? Una entrevista, tal vez conocer, tal vez sería chévere ir al mercado con él, ¿no? Ujú. De repente ahí comer algo por ahí, también preguntarle a ver si conoce algo de la canasta básica, qué sé yo. Bueno. Acá nos dice, estoy en la base de JP de Los Olivos, dice acá Zaira. Muy bien. ¿Cuál? ¿Qué hará por los olivos, no? ¿Qué hará? Bueno, está en la base, dice. Claro. ¿A quién Bien. habré ido a visitar? Bueno. Muy bien. Sin comentarios. Uy, acá dice, Zaira, me hubieras avisado, dice acá Elsa. Bien. Bien. Saludos Vamos. ahí a los compañeros entonces de las bases de Juntos por el Perú. Un gran saludo a todos los compañeros, a los cuales, ojo, los hemos visto en las marchas, en las movilizaciones, alzando su voz contra la dictadura, contra el régimen, protestando contra Dina Boluarte, contra Gerí, que han estado desde el 7 de diciembre, repito, en insurgencia. Un saludo a todos los compañeros de las bases de Los Olivos. Justo estamos también acá en el Cono Norte, así que a seguir adelante. Jorge, Bien. El gran patriota. ahí El pueblo está. peruano reacciona. Son fraudulentas, ¿no? Dice Gran Patriota. Es el que vino la vez pasada. Claro, Bien, Gran un Patriota. saludo Síganlo para en TikTok. el gran patriota. Bien, vamos a escuchar ya porque faltan minutos. A ver. para que inicie ya este debate. Vamos a escuchar. El símbolo de su agrupación política, ellos van a ingresar. Veo a Carlos Estamos Álvarez, viendo que a están Marisol Pérez en Tello, breve ya están ingresando también el llegando ahí candidato Carlos justamente los Álvarez candidatos. del partido País para Todos. Ahí lo vemos con una chaqueta. Ahí está José Una Lino, chaqueta atento, azul, ¿no? atento Ahí a lo la vemos llegada de los ingresando. candidatos, quienes se van posicionando ya en sus lugares Ahí está. respectivos. Solo Ellos han atrás de llegado. nosotros están ellos. Paola, estamos muy... Están llegando, entonces. No, ya lo- ojo, un tema, Jorgito. Un tema. No quiere decir que vayan todos, ¿ah? Cierto. Por si acaso. No es que ya están puestos ahí los nombres y ellos van a... No, esto es obligatorio para empezar. No es Yo obligatorio. recuerdo que el candidato de Antauro Humala en anteriores elecciones Fue fue, y se quitó. dijo unas cosas de un minuto y se quitó. No, ni un minuto, 5 segundos. Dijo, no, rechazo estas elecciones y se quitó. ¡Soy inocente! Soy inocente, dijo. bueno. Mira, A ver. mano. Bueno, vamos a ver quiénes van, pues. Ahí lo he visto a Lionel Lescano.
Por ahí creo que, ¿quién más está? Carlos Álvarez, ese es Forsyth, ¿no? A ver. No, Grosso. Ay, ay, tu caballo ganador. Golfan Grosso es. No, tu Quiabra es tu caballo ganador, ¿no? Quiabra, pues, Entre claro. Quiabra, Grosso y William Zapata, ¿por quién votas? Entre Quiabra, Grosso y William Zapata. Son candidatos presidenciales los tres. No, eso no te lo voy a decir. Eso no te lo digo ni fregando. Comparten, hermano, por favor. Ya, Ya va a empezar ya el Ya show. inicia en breves minutos, ya 5 minutos, ¿ah? Alisten su canchita, alisten... ¿Ya llegó la pizza? Ya llegó la pizza. Por favor, hermanos, ahí cualquier apoyo, ustedes envían al Yape y lo vamos a leer. Oye, ¿está tu tío Pepe Luna? Pepe Luna también llegó. ¿Chalequeado con Noblecía o no? No, Noblecía lo ha dejado ahí. Noblecía parece, es su ¿ah? vicepresidente. Sí, ¿qué ha pasado con Noblecía? No está. A Noblecía le contestó pues a Domingo Pérez, ¿sabes eso? ¿Ah, sí? ¿Qué le Sí, dijo? no le dijo nada sobre el tema de Pepe Luna, pero le dijo, ¿sabes qué le dijo? Deslinda Domingo Pérez, porque Harvey Colchado dice que ha trabajado contigo. Así lo retó también. Mira lo que dices, ¿ah? Así, Te van a querellar. así le dijo el doctor Raúl Noblecía, pues, a el ex fiscal, amigo de la casa. Claro. Hay sorpresas, ¿ah? Me parece. Ay. ¿No? A ver, pues, métele volumen, que no escuchar, ya falta 5 A ver, minutos. vamos a escuchar. Senadores, Así a la es. lista de diputados, algunos rostros un tanto conocidos también, otros rostros nuevos, y se van a ir ubicando en sus lugares ya dispuestos para los acompañantes que vienen. Recordemos que son Ahora, hasta 2 personas las que pueden sí. acompañar a cada candidato. Ahora, recordemos también que algunos de los candidatos presidenciales, de los 35 en total que están en carrera electoral, algunos de ellos están también postulando al Senado y a la Cámara de Diputados. ¿Es posible hacerlo? Pues sí, es posible hacerlo. Sin embargo, no solamente con el número 1, ¿no? Algunos dicen solamente tienen el número 1, no, también tienen otros números y no es que automáticamente se dé el pase, sino que ellos tendrían que también ocupar un buen lugar a través de las votaciones para poder ingresar. Si en caso no pueden ser presidentes del Perú, también tendrían que lograr votos para poder. Bueno, entonces ya estamos a breves minutos de que se dé por iniciado este debate, ¿no? Bastante esperado. Me parece que el día de hoy muchas personas van a decidir también a su candidato. Pavel, ¿cómo ves ese tema? Sí, yo he escuchado. Muchas personas están esperando esto. He estado leyendo varios comentarios en el canal de TikTok, donde también estamos presentes. Tenemos un canal de TikTok gracias a Edu. Edu. Gracias, Necesito Edu. hablar contigo, Edu. Muchas gracias, Edu, por todo ese apoyo que estás dando. Estamos esperando también tu anuncio. Sí, efectivamente. Bueno, gracias a Edu tenemos un canal en TikTok que ya tiene más de 2.000 suscriptores, rapidísimo. Sí, oye, qué loco. ¿La Revueltas Clip se llama o solamente Clip? La Revuelta Clips. Ahí búsquenlo Sí, ¿no? en TikTok, ya que ahí la está rompiendo. Sí, hay videos que tienen 30.000, 60.000 para hacer un canal. La Revuelta, sí. Sí, bien. La Revuelta ya, Clips, la Revuelta Clips. Ya estamos. Sí, mira, ahí está Poppy, ahí está Poppy. Ya no, sí, te decía que estaba leyendo los comentarios. Bueno, yo leo todos los comentarios que ustedes dejan en el canal, incluso en el programa La Revuelta también. Y muchos dicen eso, quiero escuchar el mensaje, quiero escuchar el debate, quiero ver qué dicen, quiero convencerme. Bueno, los que creen, lógicamente, pues en el tema electoral, ¿no? Ya los compañeros que han decidido no participar en las elecciones ya la tienen clara, pero hay algunos que aún están dudando, están viendo, así que es esperado, ¿no? Este primer debate. 2 minutos. Mira, ahí están ahí todos con terno, 2 ¿no? minutos, ¿ah? Mira, eso es lo que te decía, ¿no? Ahí queda, o sea, eso ya es un tema netamente de imagen, un tema simbólico. Ahí está dando la mano Papi Olivera a todos, a López Chao, Antes de a clavar Acuña. la puñalada. Sí, ahí está, este está... Oye, este señor, se no enmarca, sé por qué siempre está con vestido de militar, de verdad. Me gustaría preguntarle. Siempre estaba vestido de militar, siempre, Mira, hermano. mira. Lo he visto siempre vestido de militar. Es tu alcalde, pues, ¿no? Bueno, el ex alcalde de San Juan del Lurigancho. Fue tu alcalde, ¿cuánto tiempo? Uy, llegamos a 1.000, todavía no estamos 900, hermanos. Hermanos, compartan, Por favor, compartan. No se olviden de dejar también su like. Estamos en vivo y en comentar. directo, ¿ah? A ver, vamos a hacer también la encuesta, ¿no? A ver quién gana en este Pero no debate. vas a poder, no va a poder alcanzar todo, solamente cuatro alternativas. Por bloque, lo haremos por bloque, ¿no? A ver, acá dice
está el gran Cristian. Ay, 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 el gran compañero. Gracias, Cristian. Gracias por estar acá presente, hermano. A ver, Cristian Poppy, nos mi caballo en dice... los debates. Compartan, hermanos. Poppy es mi caballo de debate. Claro, pues la han creado, ¿te acuerdas del Sí. el debate que tuvo con Alan García? Es todo un ícono, Mire, ¿eh? Bien, bueno, ya creo que parece... Ya, listo. Parece que va a iniciar A ver, métele su terrible sonido. este debate. A ver, ¿qué dicen? A ver, un ratito. Compartan. No, todavía no. Está el todavía sonidito, ¿no? Está el sonidito, el debate presidencial ya estamos a inicia. segundos. Saquen sus canchitas, He visto amigos. sillas vacías, ¿ah? He visto sillas vacías. Vamos a ver qué tan sorpresa es. Por favor, a todos los hermanos que nos están viendo acá también por Facebook, un gran saludo a los de Yachihuasi Face, a toda la gente de Unancha TV que se está sumando, que va a ver este programa, que lo va a tener ahí a continuación. Se vienen. Hoy lunes ganará Poppy, dice. Martes y miércoles, ¿quién dijo? JP creo que JP dice, ¿no? Por ahí. Ya, la muy bien, gente muy bien, de muy JP. bien. Saludos a todos, compañeros. ¡Viva el Perú! Soy Augusto Congas. Un gran saludo al hermano Augusto Congas. Ojalá pronto pueda darse una vueltita por acá. Estamos en el cono Por norte. favor, Sí, sí, sí. no nos plante. Sí, por favor. Mucha gente lo Pide. pide. Bien. A ver, por acá también López Chao de lejos es el mejor mesurado y no es mentiroso, dice por acá. Tranquilo. Bueno. Bien. Vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver Ay. qué sucede. Claro. Uy, ¿qué fue? pasó? Lo cerraron. ¿Qué pasó? Saca todo. Oye, está razón. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? No sé. Se fue. No, pero en TV Perú también está. A ver. No. Acabó el debate. No Gracias. sé. Todos perdimos. Todos perdimos. A ver. Está bien. Estamos esperando y no sé qué pasó. A ver. Este sábado. Bien, Jorge TV Perú. Sí, Muy sí, bien, sí. muy bien. Saludos a todos los que se acercan. Estamos en La Revuelta, el podcast para peruanos de bien. Y para ti, Trollcillo, también. Bien. Bueno, estamos entonces a la expectativa. A ver, ¿no? el volumen. No, todavía. No, pero ponlo, a ver, Ahora, ¿de qué está hablando? Porque nunca faltan esas Volumen, Jorge, situaciones está en las muy bajo. cuales pues la prensa suele establecer un contacto previo con alguno de los candidatos. No, todavía, Pablo. No, pero es que de repente, a ver, déjalo un ratito, a ver qué nos dice, porque vamos a buscar, ¿ya? Sí, yo voy a estar buscando por acá, pero bueno, parece que lo han cortado la señal todavía. De repente se están alistando, estamos en vivo y en directo. Sí, amigos, estamos en vivo. Este es en vivo y en directo todo, sí, por si sí. acaso. ¿Ah? Acá estamos- Compartan. Vamos a tratar de que esto sea bastante dinámico. Vamos a divertirnos un poco también. Claro, hay que bajar tensiones, hermano, es lunes. Hay mucha gente, claro, hay mucha gente que también entra para estar un rato también, olvidarse de los problemas, también de alguna manera informarse también de estos candidatos que el día de hoy van a estar presentes en este Ahí está. debate presidencial. Ahí está. Ah, ¿Han ya. ido todos? Sí. Sube. No, oye, ¿qué pasó con Porky? ¿No ha ido? Porky no ha ido. A ver. Ah, me imaginaba ya. Oye, Cobarde. Correlón. No, aguanta. De repente ha llegado tarde, ¿ah? Aparece, De repente. Mira, sí. ahí está la CIA, ¿no? Mira, ya sí va a empezar cómo se va a meter a mitad de debate. Ya. Sí ha tenido todo el tiempo para llegar. Payaso. ¿Y por qué? Payaso. Ese Porky es un payaso. ¿Y por qué no bueno, llegó? para nada, miserable. ¿Y por qué no llegó? Estafador. Oye, cuidado. No, ese es un estafador. Oye, a mí me estafó, me dijo que iba a quitar los peajes. Ha estafado todo Lima. Sin vergüenza. A ver, vamos a escuchar. Dale. También señalar que según han señalado los mismos representantes Bueno. del Jurado Nacional de Elecciones, Tanto no sí. necesariamente No, todavía se están tomando la foto. La foto de ley. Oye, ese grosso es bien alto, ¿no? Mira, Acuña, Está chiquitito. impresionado. No, Tranquilo, muchacho. pero mira, pues, ¿no? Ahorita te le trepas. Mira. No, también. Hasta Lecano es alto, mira. No, pero también al lado de Pepe Luna no sea malo, pues. Chiquitito. Oye, ¿verdad, no? Tremendo animalón. Oye, llegamos a los 1000, Jorgito. Bien, bravo. Bien. Vamos a los 1000. Adelante. Bueno, estamos esperando. No sé por qué se ha cortado la transmisión. En el otro lado. Claro, me parece que, bueno, ya pasó 4 minutos. Estamos la expectativa Así es. de este primer debate decisivo, ¿no? Oye, Para pero qué esta- bueno que no haya ido López Aliaga, hermano. No, ¿cómo que? Mira, No, eso que lo que demuestra que es un currelón, cobarde.
No, Cobarde. ¿sabes qué pasa? Tiene miedo. Tiene miedo, diciendo, tiene que es un miedo. corredor, Oye, pero cobarde. es que eso le cobarde. pasa- Así se le hace, así. Tanto que vine a fregarte. A ver, te ruquea, pues. Oye, qué sinvergüenza, qué cobarde, de verdad, qué bueno, en serio, qué bueno, para No, que no, la gente oye, se dé pero- cuenta que es un cobarde. No te digo otra cosa. López porque Aliaga luego- no fue. López Aliaga estaba durmiendo y se quedó borracho. Ahí está, Se pe, quedó está borracho, huasca, ¿viste? está huasca, ese payaso. Oye, pero escucha, este problema yo lo he escuchado de otras personas también. Y así va a gobernar claro. un país este sinvergüenza. No, cuando vaya a sus enemigos no va a Es ir. abusivo, pues. O sea ¿Qué que- es esto? Tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó la vez pasada. Ujú. Tiene mucho miedo, Sí, por sí, lo sí, que sí, sí. veo. Sí, se muere Entonces, miedo ese tipo. Pero, o sea, es un problema psicológico. Ahí está, No, mira, no, no, vacío, no, vacío. escucha, No, escucha. a ver, escucha qué dicen. Y si hay capacidad de que esas políticas públicas que han establecido, que han presentado, pueden ser viables. Eso es muy importante, ¿verdad? Es también propicio señalar que hay información en el voto informado del Jurado Nacional. Sigue las políticas, no te escucho. Sigue las políticas de su sobrino, pues, Philip Waters, que es su sobrino real, ¿ah? Por si acaso. Claro. No, sí, y eso de que se estaba Correlón. peleando, eso más floro. Yo me voy a enfrentar a los chinos, está que decía. Que los, ¿cómo se llama? Las chuchupes. Ahí está, pues, ahí está tu López Aliaga, tu valiente López Aliaga, familia, ¿qué dice él? Familia. No, pero Cobarde, es un por lo cobarde. que veo, Es un este cobarde, señor, por lo que veo, tiene problemas psicológicos, ¿no? O sea, tiene miedo a enfrentarse en público con otros, contendores políticos también. Y así este señor quiere ser presidente. Sí, imagínate. O sea, este señor solamente puede hacer sus cosas al lado de sus guachimanes, ¿no? Al lado de sus las personas que le van a cuidar o golpear. Eso nomás sabe, señora. Mandar a que le hagan, pues, Insulta, falta de insultar respeto. y eso. Y luego te manda carta notarial como gran pensador. Encima, payaso. Ay, cuidado. Bien. Bueno, entonces la noticia de último minuto es que López Aliaga Se corrió. parece que no va a asistir al debate presidencial. Quiere llorar. Puta, se corrió López Aliaga. Oye, dice, se corrió el cerdo borracho coquero y se suave. Tranquilo, muchachos. Ya está que estamos de avanzada ya. El porque dijo que no era el debate. Ya lo había dicho. Ya está bien, por chistoso. Chama. Es que sabe, pues, sabe lo que le toca. Porque es un incapaz, dice por acá. Ahí está tu PA, Oye, pero tus playas yo artificiales. quería show, pues, me he preparado mi cafecito para ver esto. ¿Y dónde Sí, está Porky? Sí. No, está bien que quede así. Por mí, mejor que se demuestre que es un cobarde, un correlón, pues, ¿no? Claro. Oye, pero ¿qué? Oye, Ahorita- ¿y tú crees que si lo hacen pasar por fraude a la segunda vuelta, qué pasaría en el debate de la segunda vuelta? ¿Tú te acuerdas, bueno, ya- ¿tú te acuerdas que Keiko hasta dónde se fue al debate? Y dijo, he tenido que venir hasta aquí. Claro, Ah, pues. claro. Ahí está. ¿No? Ahí está tu playa artificial, tu tren de chatarra. Es que le iban a sacar todo, compadre. Si Porky iba con el que le tocaba, lo iba a destruir. Que sus drones, que DNI para los perros, que botones del hambre, que drones. Por mí hay turismo en todo el mundo. Lima potencia mundial y las tonterías que ha dicho, ¿no? Oye, ¿por qué tan larga la cena? ¿En qué están? A ver, todavía están coordinando, por lo que veo. Hasta que se ponen en mesas, en todo caso. ¿qué? Sí, bueno. Efectivamente, hasta el momento López Aliaga no llega. Parece que el primer debate se va a dar con Carlos Álvarez, me parece, por acá. Bueno, tengo acá imágenes exclusivas, que no te lo voy a mostrar tampoco. Pásalo. Entonces, bueno, están todavía están coordinando. Se corrió. Buena. Se corrió. Quiere llorar. Chavo, no te vayas, chavo. Está bien. Oye, pero ahora qué dirán sus votantes de López Claro. Aliaga? Es una decepción, de verdad. Es una Claro, decepción. qué O sea, vergüenza. ese señor se pinta. ¿no? Ahí está. Listo. Ya, ahí ahora está. sí, Jorge. Ahora está. 22, 20. Llega 20 uno. segundos. desde la Escuchamos. sede central Listo, del comenzamos, hermanos, compartan. Saca ese comentario, Jorge, saca ese comentario. Listo, más de 1000 conectados, la revuelta. Primer debate. 4, 3, 2, 1. Se inicia el debate presidencial. Gracias. Buenas noches y bienvenidos a este primer acto del debate presidencial 2026.
gracias a los candidatos presidenciales que están presentes y gracias también, y sobre todo yo diría, a ustedes, quienes muestran interés en este debate y siguen la transmisión desde sus hogares. Al hacerlo, participan en la afirmación de la democracia peruana. Claudia, muy buenas noches. Un placer compartir, Fernando, contigo. Buenas noches para ti y para el país. Los peruanos ya sabemos qué queremos y es urgente, sin duda, vivir sin miedo. Y hoy es una gran oportunidad para escuchar propuestas posibles que se puedan realizar. Así que el país los está mirando a los candidatos, que hoy sea una gran oportunidad para ese momento. Vamos entonces con una presentación de los candidatos presidenciales 11 que están presentes entre nosotros ya. Sí, sí. Bien, bien, bueno. Listo, creo que viene. Inicia ya el debate A ver. presidencial. López Aliaga. Ah, no. Oh, llegó. Elecciones de Oh, Lima, escucha. 27 de enero. Claudia Chiroque y yo estamos preparados para presentar y promover un diálogo y un intercambio entre los 11 candidatos presentes. Sin duda, y es una dinámica retadora en un momento histórico para nuestro país. Esto es importante de recordar. Hoy es el primer día de un ciclo de 2 jornadas. A ver, dos temas de debate importantes. donde vamos a ver 2 temas importantes. Y este evento es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, que cuenta además con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la Unión Europea, así como también el Instituto Nacional Demócrata, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio de la Investigación Económica y Social, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. La transmisión de este debate se realiza a través de la señal del Jurado Nacional de Elecciones Media y vía la multiplataforma del mismo jurado. Esta noche nos acompaña el magistrado Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, así como la magistrada Marta Meich Molina, el doctor Gunter González Barrón, el doctor Rubén Torres Cortés y el doctor Aaron Oyarce Yuseli, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Este debate tiene como finalidad que los ciudadanos contrasten las propuestas de cada una de las opciones electorales, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Esta iniciativa se sustenta, y esto es muy importante de recordarles a los candidatos, en los compromisos del Pacto Ético Electoral, y es el resultado del diálogo, el consenso y los acuerdos firmados por las diferentes organizaciones políticas que han sido convocadas. Y vamos a dar una información entonces sobre los 11 candidatos que van a participar en esta primera fase del debate presidencial 2026. Bueno. Inicia con todo, amigos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con López Aliaga? ¿Cómo? ¿Qué pasó con López Aliaga? Bueno, sí, llegó el porqué, ¿eh? Bueno, ¿en qué estado? ¿En qué estado habrá llegado? Sinceramente se Por favor, encontrará. estamos ahorita en vivo y en directo en este primer debate presidencial. 1200. 1200 personas, bien, compartan la transmisión, dejen su poderoso like y también envíen sus preguntas, si pueden, ahí justamente donde está el QR y el número de Yape. Está borracho, dice por acá López Aliaga. 300 conectados también en la plataforma de Facebook. Vamos a ver qué es lo que se espera. ¿Cuál será el estado del señor? Ahí están presentando ya a los candidatos que van a estar, que ya están presentes. La verdad que yo pensé que López Aliaga no iba a venir, pero bueno, ha llegado un poco tarde, así que bueno, acá la gente dice que está ebrio. Vamos a ver. Él va a entrar. Mira, por acá dice, porque está zampadazo, dice. Oye, ¿no lo has visto cómo estaba? Ya. A ver, ahora sí. Bájalo. Ahora sí. Bájalo. Mira. Bien, ahora ya conocemos a las organizaciones políticas que nos acompañan en este primer día de debate. Sin embargo, es importante mencionar y lamentar, Fernando, como lo comentábamos a lo largo de esta jornada, el deceso del candidato Napoleón Becerra, candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores y Emprendedores
del Perú, a quienes extendemos, por supuesto, el pésame correspondiente y lo hacemos también con su familia. Ahora sí, continuamos con los temas relacionados a la ubicación, al uso de la palabra y a las duplas y tríos de los participantes, los cuales obedecen a un sorteo llevado a cabo el 23 de febrero en presencia de los representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y de un notario público. Así que muy atentos al video que vamos a colocar a continuación, que explica bastante bien la dinámica de este debate. El Jurado Nacional de Elecciones presenta el debate presidencial 2026. Son 35 candidatos los que tienen la oportunidad de presentar las principales propuestas de sus planes de gobierno y dirigirse directamente a todo el país. Para garantizar un debate ordenado, equitativo y transparente, esta será la metodología. En cada fecha de debate participarán 12 candidatos. Este estará dividido en 4 bloques. Bloque 1. Bueno, los candidatos entonces, serán organizados en 4 grupos de 3. 4 grupos. Y expondrán sus propuestas por 1 minuto. A 1 minuto no vamos a tener. El tema será seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tema 1. Bien, bueno. Luego, cada uno contará con 2 minutos y 30 segundos para comentarios, preguntas y respuestas. Ahí lo quiero ver. Bloque 2. Aquí la ciudadanía será la protagonista. Los 12 candidatos recibirán una pregunta distinta formulada por ciudadanos de diversas regiones del país. ¿Quién preguntará Contarán con 1 minuto y 30 segundos para responder. Bloque 3. Integridad pública y lucha contra la corrupción. Aquí se repetirá la dinámica del primer bloque. 1 minuto para su exposición y 2 minutos y 30 segundos para que debatan acerca de lo planteado. Bloque 4. Mensaje final. Cada candidato tendrá 1 minuto para dirigirse al país. Este es un espacio para que el Perú escuche, compare y decida con un voto informado. Jurado Bueno, Cuidado, entonces, cuidado con el copyright, cuidado con el copyright. Sí. Bien. Listo. Bueno, así iniciamos entonces, ahora sí, por fin, este debate. Que se hayan presentes, que las reglas de este debate se fundamentan en los principios del derecho a la competencia política, a la libertad de expresión, a la tolerancia política y la igualdad, por lo que invocamos el respeto de las mismas. Vital, así como que el público asistente y los candidatos, atención, están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales de este debate. Los asistentes deben abstenerse de tomar fotografías, de aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos participantes durante el desarrollo del evento. No están permitidas manifestaciones políticas de ningún tipo durante el desarrollo de este evento y los aplausos tampoco están permitidos. El uso de celulares por parte del público asistentes está prohibido. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos tampoco será permitido. Los candidatos están prohibidos, asimismo, de realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo de este debate. Recordarles que, según lo acordado con las organizaciones políticas, nosotros los moderadores tenemos la facultad de establecer el orden en caso de alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Si algo de ese tipo sucediera, ese fue para López Aliaga. Del tiempo atribuido al candidato que incurra en alguna de estas faltas. Dicho esto, Fernando, y sin mayor preámbulo, vamos a dar pase al primer bloque temático de este debate electoral. Esa vaina es copyright. Sí, bastante intro. Copyright. Los micrófonos, bastante Copyright. Y ahora sí. En el primer bloque, los participantes expondrán 1 minuto respecto al tema seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Así que los invitamos a pasar a esta primera dupla conformada por los candidatos Marisol Pérez Tello de Rodríguez, de Primero la Gente, y al candidato José Luna Gálvez de Podemos Perú. Por favor, ambos tomen posición, instálense en los podiums. Esta parte es importante de recordar, Fernando, serán los únicos 2 que puedan hacer una dupla porque, como mencionamos al inicio de esta jornada, lamentamos el sensible fallecimiento del candidato Napoleón Becerra. Sí, están instalándose en los podios respectivos y nosotros vamos a darle la palabra en primer lugar a la candidata Marisol Pérez Tello, que tiene 1 minuto para hacer una exposición
de su programa político. Muy buenas noches, señora candidata. Muy buenas noches. Soy Marisol Perestello y he venido a decirte que no es justo que vivas con miedo, que no es justo que no sepas si regresarás a tu casa o regresará la persona que amas. Y hay un responsable de esa incertidumbre y es el Congreso de la República, que ha legislado en contra de nosotros, en contra de la gente. Hoy el rostro de esa norma tiene un nombre y es la extorsión. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que harán algo cuando tengan el poder o mantendrán esos privilegios? Quieren gobernar desde el miedo. Nosotros gobernaremos desde la ley y desde la libertad. Ley que es dura, pero que es la ley y que se aplicará con todo rigor, con una policía, con las condiciones, los recursos y la independencia para poder investigar de la mano con una fiscalía y con un poder judicial autónomos. Por eso derogaremos toda esa legislación que se ha aprobado y que son las llamadas leyes procrimen. Regresarás a tu casa en nuestro gobierno y abrazarás a tu familia. Muchas gracias, candidata Marisol Perestello. La palabra la tiene el candidato José Luna Gálvez. Adelante, por favor, candidato. Buenas noches. Muy buenas noches. Me acompaña en este debate el general Daniel Urresti y me acompañará como ministro de Interior en mi gobierno. Juntos daremos el shock más importante en inversión en seguridad ciudadana en el Perú, 5.000 millones por año. Y lograremos nosotros erradicar esta lacra. Vamos a cortar los bonos, los gastos y insulsos del Estado, como por ejemplo recortar el 50% del presupuesto del Congreso de la República, 850 millones, para ir directamente a seguridad ciudadana. La dirección antiextorsión y sicariato será reforzada a nivel nacional. Equiparemos con equipos de geoubicación y geolocalización para efecto de lograr el objetivo. Y además, nosotros implementaremos el franco de 20.000 ternas para que puedan convertirse en policía de investigaciones del Perú. Con Daniel Urresti como ministro del Interior, aseguramos que acabamos con la extorsión y el sicariato. Bien. Muchas gracias, candidato José Luna. Es el turno de Marisol Perestello, a la que yo quisiera preguntarle por qué ha dicho usted que a la situación de criminalidad que estamos viviendo se debe en parte a la acción o la pasividad de un parlamento, es decir, a las leyes que usted llama procrimen. Esas leyes procrimen han sido aprobadas por el Parlamento y por muchos de los que están acá representados. En particular, el señor Luna ha votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los reinfos suspendidos, de la ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, díganme qué cosa lo es. Muy bien. Señor José Luna, tiene usted la palabra por un minuto más. Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna ley pro crimen. Nosotros absolutamente ninguna. Pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes pro crimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht. ¿Ha terminado, y señor Luna? Ha terminado. Muy bien. Entonces retenemos el tiempo que no ha usado para su bolsa de tiempo. Así es, en este momento viene el intercambio de ideas para que lo tengan claro. Y esta parte les va a permitir a ustedes poder manejar su bolsón de tiempos. Tienen el cronómetro bastante claro en estas pantallas. Para intervenir deberán levantar la mano para que los moderadores les puedan dar el pase con la pregunta. Y van a hacer tiempo del uso que les queda. Yo voy con la pregunta. A propósito de las intervenciones que está aquí, ¿cuáles son las 3 medidas concretas que ustedes implementarían en su primer año de gobierno para reducir la tasa de homicidios? Vamos a empezar. Recuerden que tienen que levantar la mano. Ok, señora Perestello. Nosotros vamos a empezar derogando las leyes pro crimen organizado que, como ya dije, ha aprobado este Congreso, en particular el señor Luna y otros de los representantes que están acá, que impide la persecución del crimen organizado y por ello el incremento de las extorsiones y el sicariato en nuestro país. Con esas leyes el dinero se va porque ya no hay extinción de dominio. No capturas al cabecilla, solo capturas al peón. Y con eso el poder político que protege el crimen organizado queda fuera de la investigación criminal.
Nacional. Con eso no podemos terminar con el crimen organizado. Cuando deroguemos esas leyes, vamos a implementar una unidad genio, un grupo especial nacional de inteligencia operativa, no con personas que han sido liberadas por normas truchas y que deberían estar en la cárcel, tal y como se establece, asumiendo su responsabilidad. El reino de la impunidad, eso es lo que hay hoy gracias a este Congreso. Muchas gracias, candidata Perestello. Candidato José Luna, la señora Perestello ha hecho referencia a leyes explícitas que su bancada respaldó con su presencia. ¿Qué responde a esa afirmación? Nosotros no hemos propuesto ninguna ley de ese tipo. Nosotros lo que hemos propuesto es la ley para favor de la AFP, ONP, FONAVI, la ley contra la usura bancaria, la ley contra las farmacias buitre, la ley para 140 leyes para ayudar a la población. Nosotros no hemos propuesto. El término de seguridad depende del Ejecutivo. Necesitamos un shock de inversión de 5.000 millones. Urgente, necesitamos 20.000 policías en la calle, necesitamos formar la Policía de Investigaciones del Perú, necesitamos de verdad, los que no conocen definitivamente van a dar vueltas y vueltas en normas de papel y el papel no va a luchar, el papel no va a parar a los asesinos. Señor Luna, usted ha votado y defiende todo este paquete de leyes que la Fiscalía ha llamado procrimen. De hecho, el portal Convoca hace una alusión numérica importante respecto de lo que usted y su bancada han hecho 12 veces respecto de estas leyes. Mi pregunta es la siguiente, a propósito de la ley 32.130, que ha recortado drásticamente el plazo de las interceptaciones telefónicas legales a 60 días. Por favor, explíquenos cómo ayuda esa ley que usted defendió a la lucha contra el crimen organizado. Usted está equivocada, yo no he defendido ninguna ley ni participo en ello. Mi preocupación es cómo ayudar a la población con 140 leyes. Yo he luchado contra la banca, yo he luchado con la usura bancaria, yo he peleado contra esos señores. Eso es mi participación en el Congreso de la República. Candidata Perestello, adelante, Claudia. Yo no tengo que recordar los votos porque los votos son públicos, pero su voto ha sido a favor de toda esa legislación que no permite perseguir el crimen organizado. Lamentablemente, la política hoy se vende y se compra y no hay escrúpulos en quienes legislan y eso tiene que cambiar. Y solo va a cambiar cuando el 12 de abril no te quiten lo único que no han podido quitarnos, que es el voto. Y la garantía de que ese voto signifique un cambio y termine con esas leyes procrimen para que podamos implementar a la policía con un plan Mariano Santos actualizado, no dirigido con una persona que ha sido liberada siendo responsable del asesinato de una persona y de un periodista que garantizaba libertad de expresión. El candidato José Luna, si quiere responder a la referencia que ha hecho la señora Perestello, a quien usted anunció como ministro del Interior si ganara el señor Urresti. El general Urresti es inocente de acuerdo al Tribunal Constitucional y punto. Ahora lo que nos estamos enfrentando es a los asesinos, a los culpables, a los que están matando gente, que matan a jóvenes de 23 años que es asesinado mientras manejaba un combi rojito para pagar sus estudios. Cuando nos matan a jóvenes, están matando también a nuestro futuro. De eso tenemos que preocuparnos, tener la fuerza para poder parar esto. No papel, no oficina con aire acondicionado y pensar que con eso vamos a hacer el cambio. No lo vamos a hacer. Necesitamos dar un shock de inversión inmediatamente de 5.000 millones para poder sacar adelante esto. Necesitamos 20.000 policías en la calle de investigaciones del Perú. Necesitamos equipo de ubicación y geoubicación. Necesitamos inversión y todo lo demás es puro, Señor puro Luna, humo. le quedan 30 segundos que lo usará después de oír a la señora Perestello. Yo quisiera que más allá de las críticas que ha formulado con el señor Luna, nos diga en qué consiste ese cambio que usted anuncia y promete desde el punto de vista del éxito que queremos en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Vamos a derogar las normas que favorecen el crimen organizado y la impunidad. El señor Urresti fue sentenciado. Utilizaron una norma de prescripción. Jamás se dijo que fuera inocente. Y la historia lo juzgará. Una vez que se deroguen esas normas, implementaremos una policía honesta e incorruptible para que de la mano con un ministerio público y un poder judicial autónomos entren a la cárcel y no salgan hasta cumplir su condena y pagar la reparación civil. Todos los que hoy nos han puesto de rodillas tendrán que asumir su responsabilidad histórica. De acuerdo. Hay una repregunta, señora Perestello. Usted fue ministra de Justicia y trabajó en los penales y hace alusión hoy a una estrategia diferente. ¿Por qué cree ahora que sus propuestas sí tendrían resultados cuando claramente lo que hizo como ministra a la luz de lo que estaba ocurriendo no ha sido suficiente? Porque es lo único que ha superado los 9 años en este país. Cárceles productivas, los grilletes y los bloqueadores. No han terminado en 9 años, pero su incapacidad no es mi responsabilidad.
Señor Luna, ¿en qué ha contribuido su gestión parlamentaria y su partido en general a mejorar la eficiencia del Estado en la lucha contra la criminalidad? Ya dijo que es responsabilidad del Ejecutivo, pero sí es una personalidad política. Totalmente de acuerdo. Nosotros le entregamos un plan, el plan Urresti, apenas llegó el presidente Castillo, con un shock de inversión de 5.000 millones para dotar de policías e investigaciones del Perú, crear la dirección antiextorsión y sicariato. Le entregamos todo el material presupuestado, documentado para que ejecute. No ejecutó nada e inmediatamente nosotros, toda la bancada renunció y pidió que nos vayamos todos, porque no iban a ser capaces de parar la... El tiempo se ha agotado, Castillo, señor José Luna, y le quedan a la candidata Marisol Perestello 10 segundos. Mi gobierno garantiza libertad, ley, justicia y no impunidad. Se acabaron las leyes pro crimen y los que están acá que las han aprobado y son responsables. Así es, ambos han cumplido con el tiempo. Por favor, regresen a sus lugares para darle pase a la terna que va a seguir con el mismo tema. Hay que recordar la dinámica de este debate. En estos 3 días vamos a ver 2 temas, que uno es la lucha contra la inseguridad ciudadana y el siguiente será integridad pública y la lucha contra la corrupción. Al podio, por favor, los candidatos Pablo Alfonso López Chau de Ahora Nación. Bien. Johnny Bueno, Lescano del Partido Político Cooperación Popular. Espera. A ver. Tranqui. Aquí hemos hecho una encuesta. Bueno, ha ganado el ninguno. ¿Quién gana el de este debate? José Luna, Marisol Perestello o ninguno. Bueno, ha ganado el ninguno. Vamos a hacer otra encuesta con López Chau. Escucha. Puesta política. Luego tendrán 2 minutos 30 para intercambiar, en este caso, con las 2 personas que están a su lado en los otros podios. Comienza en este caso el señor Alfonso López Chau, siempre de acuerdo al sorteo. Adelante, candidato López Chau. Buenas noches, querida nación peruana. Vamos a recuperar la autoridad del Estado. Derogaremos todas las leyes pro crimen. Reformaremos radicalmente la Policía Nacional. Golpearemos a las economías ilegales. Y vamos a cortar las venas. Está leyendo, chato. Acá tienes que tenerlo. Y de la delincuencia. Sus finanzas, su movilidad, sus casas, sus refugios, sus comunicaciones, su armamento. Así no podrán coimear, no podrán moverse, no podrán esconderse, no podrán comunicarse y sobre todo no podrán matar. A los criminales les digo, iremos por ellos, los capturaremos, están avisados, y también los cuellos blancos. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay dignidad. Lucha frontal contra la delincuencia. Muchas gracias, candidato López Chau. Es el turno del candidato Johnny Lescano. Adelante, Johnny, por favor. Muchas gracias. Escuchemos. Me dirijo al pueblo peruano para indicarle que el problema fundamental del Perú es la calidad de gobernantes, de presidentes y congresistas que están llegando al poder. Por eso tenemos el récord Guinness de casi todos los presidentes de los últimos años encarcelados. De tal manera que las propuestas que estamos escuchando han caído en saco roto, porque nunca las cumple. Por eso le pido al Perú entero que se fije en el comportamiento, en la conducta, en la trayectoria que tienen los candidatos. Aquí hay candidatos que han faltado a la verdad, que han cometido delitos. Así no se puede solucionar ni la seguridad ciudadana ni los otros temas que el Perú está esperando una resolución. De tal manera que ese es... El tiempo se ha agotado, señor Lescano. Así es, y vamos a darle el pase a la agrupación política País para Todos, el señor Carlos Álvarez. 1 minuto. Uy, el bufón, Buenas noches. Es seguro que durante las 3 horas que dure este debate, un peruano, hombre, mujer, niño, pobre, rico, sea asesinado en manos de malditos delincuentes, a los cuales algunos de los que están y estarán aquí defienden. Sin leer, acá, este debate tiene es que muy estar. posible que decenas de compatriotas a nivel nacional hayan decidido cerrar sus negocios, sus emprendimientos, porque ya no pueden contra la extorsión. Para muchos, ganarse el pan día a día se ha convertido en una pesadilla, pues a los peruanos los asesinan por trabajar. Como le sucedió a Félix Vargas, joven estudiante de 22 años, que fue asesinado junto a 2 pasajeras por cometer el pecado de trabajar. Esto le sucede a miles de choferes a nivel nacional.
El Estado tiene que volver a ponerse al lado de los peruanos que soportan estas lacras. Vamos a enfrentar a las mafias, al crimen organizado, a la corrupción que los protege, sin miedo, sin medias tintas, sin pacto bajo la mesa. El que la hace, la paga. Pena de muerte para los sicarios en flagrancia. No merece la vida, ¿quién la quita? En esta guerra yo ya tomé partido. De acuerdo, de consumidos estos minutos respectivamente. Ahora sí, pero había estado leyendo los dos, ¿ah? Chao, qué falta. Eventualmente frente a lo que sus adversarios o sus competidores han afirmado. Comenzamos con el mismo orden, el candidato Alfonso López Chao. Solo recordarles que las intervenciones van a ser igual que con la dupla anterior, a mano alzada. Señor Lescano, adelante. Sí, muchas gracias. A ver, ahora sí. En materia de seguridad nacional, seguridad ciudadana, es indispensable reorganizar la Policía Nacional. Tenemos malos elementos, oficiales y suboficiales, que incluso pertenecen a bandas criminales, y eso no se puede permitir. Hay que sacar estos malos elementos y poner oficiales y suboficiales que cumplan su tarea. Segundo, hay que pedir la participación de las Fuerzas Armadas, los comités de autodefensa, las rondas campesinas, el serenazgo, para poder ayudar a mantener las calles y evitar que se maten a los peruanos y las peruanas, como vemos, y que se les roba todos los días. Tercero, hay que limpiar las calles. El delincuente que es sorprendido en la calle no puede salir pues a la hora, a los 30 minutos, como sucede ahora. Tiene que irse a la cárcel a trabajar y a ganarse su rancho como debe ser y salir. El tiempo se ha agotado, candidato Lescano. Así es, vamos con el siguiente candidato. Ahora. Sí, leer. Señor Álvarez. A ver. 5.000 bodegas han cerrado el año pasado por culpa de la extorsión. No, estás leyendo. Es terrible lo que está pasando en el Perú. Por eso yo me pongo a pensar y pregunto al país, ¿alguien se pone en los zapatos de esa madre, de esa esposa, de ese hijo que despide al papá, al esposo, cuando se va a trabajar? Muchos saben y pensarán que no volverán con vida a sus casas. Incluso sé, porque he recorrido el Perú, madres, mujeres, esposas poniendo velitas a ver si llegará su hijo o su esposo o su padre de familia con vida. Y eso no se puede permitir. Choferes que van allí en su bus y los pasajeros, cada vez que se acerca una moto en cada lado del bus, no saben si serán asesinados de manera cruel, sanguinaria, por estos malditos delincuentes. Por eso, nosotros el primer día de gobierno voy a denunciar el Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú. Estos malditos criminales no merecen el perdón, merecen... El tiempo se ha agotado, señor Carlos Álvarez. Y el turno será para el candidato Alfonso López Chao. Nosotros priorizamos la investigación, la ciencia y la tecnología. Solo recurriendo a estos elementos podremos cortar las 5 venas que hemos mencionado. Pero tan o más importante que lo que estoy mencionando pasa por la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder o la recuperación moral de la presidencia de la República. Con este mandato hemos insurgido. El mejor plan de gobierno, el más perfecto, es actuado por seres humanos, pero si los seres humanos no están a la altura de sus deberes, no hay ningún resultado. Lo que le está permitido al soberano le está permitido al súbdito. Esto significa que si el presidente es corrupto, el primer ministro será corrupto, los ministros serán corruptos, los alcaldes seguirán su ejemplo. Señor López Chao, su tiempo, 1 minuto se ha agotado. Recordamos que los 2 minutos 30 que tienen en esta fase del debate deben ser divididos en 3 segmentos diferentes con la voluntad de que sirva para hacer intercambios y podamos cotejar propuestas programáticas. El señor Lescano tiene la palabra. Los 2 candidatos que me acompañan han hecho una serie de propuestas, pero hay que preguntarles una cosa. ¿Por qué el señor López Chao estuvo encarcelado, sentenciado por el delito de asalto y robo? Y no lo dijo. Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día un señor
que le ha estado permanentemente mintiendo al país? ¿O el señor Carlos Álvarez, que colaboró con Montesinos, Bien, que le hacía los sketches, porque ya lo han dicho, su secretaria de Montesinos, que le llevaba los videos para que vea, para ridiculizar a los opositores de Fujimori, a cambio de dinero, eso han dicho? ¿Se le puede creer al señor Carlos Álvarez lo que está diciendo? Muy bien, lo hemos escuchado. Estado tiene 30 segundos para la parte final. ¿Cuál de los dos candidatos con mano alzada quiere contestar a lo que acaban de escuchar? Ok, señor López Chau. El adelante. señor Lescano miente, sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio. Él más bien tiene que explicar su hoja de vida. Mientras yo protegía a los estudiantes en la uni, él cobraba su cheque de asesor del Congreso. Eso es lo que tiene que explicar. Gracias por su intervención. La palabra la tiene el candidato Carlos Álvarez. Bueno, me extraña que el señor Lescano, siendo un político con tanta experiencia, tenga que descender a este nivel estos ataques arteros. No voy a contestar ese tipo de ataques, pero sí me llama la atención del señor Lescano este ataque, porque en el 25 el congresista Ceballos fue 3 veces a mi oficina a pedir que nos saliemos con un partido y estarlos juntos en una plancha presidencial. No sé qué pasó, ¿por qué tanto ataque ahora? Y otra cosa más, no hablemos tanto de temas que en el pasado pues, suelen ser esqueletos que están allí, que saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra, gracias por sus servicios. Bien, todos han cumplido con el tiempo. Al margen de que han tenido la posibilidad de contestar, quisiera decirles que el tema que estamos evaluando en esta terna es el tema de la inseguridad ciudadana. Y la pregunta es concreta. ¿Qué tipo de medidas tomarían que se puedan traducir directamente en menos inseguridad en los barrios? A mano alzada. ¿Perdón? ¿Cuál de ustedes? ¿Qué tipo de estrategias implementarían en el primer nivel de delincuencia? La inseguridad en los barrios. Señor Álvarez. Vamos a destruir las finanzas de los criminales. Para ello necesitamos la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la SBS, la UIF y los operadores telefónicos. También vamos a convocar a los licenciados de inteligencia de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para que luchen contra la delincuencia. Muerte civil para siempre, de por vida, aquel funcionario El corrupto. tiempo se ha agotado, tiene 30 segundos para la parte final. La palabra la tiene el señor López Chau sobre el tema para los cuales lo hemos invitado. Y en particular quisiera que desarrolle su idea, que la enunció desde el inicio, sobre una reforma de la policía. ¿Cómo concibe la Policía Nacional bajo un eventual gobierno suyo? La meritocracia es la palabra clave. Haremos una purga, los malos elementos tendrán que salir. Los buenos elementos serán premiados. La meritocracia es un instrumento que debe estar en las economías modernas de todos los países. Ahí tenemos el modelo del Banco Central de Reserva, del cual yo fui director durante los años 2006-2013. Esa es la estrategia. De acuerdo. Muchas gracias por su intervención. Le quedan Tiene que 30 ver esa segundos. No tiene nada que ver, pero lo dijo. Adelante, por favor, candidato Johnny Lescano. Señor, solamente decirle al señor López Chau que aquí está la constancia de que fue amnistiado por asalto y robo. Y yo siempre apoyé a mis paisanos cuando fueron atacados por el gobierno de la señora Boluarte, mientras él llevaba en su lista a una sobrina de la señora Boluarte al Congreso de la República. De tal manera que usted más bien es un mentiroso. ¿Qué nos puede decir, señor Lescano, sobre el tema? Esto ya fue. Y sus propuestas. Le quedan 9 segundos. Le decía, hay que limpiar las calles. El delincuente que entra a la policía ya no debe salir ni al día siguiente ni en una hora. Debe... Se acabó el tiempo, candidato Lescano. Esa es la importancia de poder optimizar cada una de sus intervenciones. Vamos con lo que le queda al candidato López Chau. No sé si lo ponemos ahí en pantalla. 39 No lo ha negado, segundos. huevón, no lo ha negado. Sabemos no que lo ha los casos negado. de corrupción, un poco trayendo lo que usted ha dicho al inicio de su intervención, los casos de corrupción al interior de la policía son altas. Su plan de gobierno habla... Choro, López Chau, no lo negó. Pendiente. La pregunta es, ¿no estaría favoreciendo a esa corrupción interna? Ya lo mataron, weón. De ninguna manera, cuando hay meritocracia y cuando los altos mandos obedecen a esta concepción, no hay posibilidad. ¿Qué pasa? Pero no quiero dejar pasar que vuelve a mentir el señor Lescano. Yo le he preguntado, él ha sido congresista de 18 años, ¿qué ha hecho?
por los puneños y los Oye, estudiantes en ese periodo. Nosotros no dice. Que no interrumpa, por favor. No deben haber interrupciones, señor Lescano. Adelante, señor López Chao. Bueno, quiero terminar señalando. Mientras yo protegía a los estudiantes, él cobraba su cheque del Congreso, protegiendo a los niños, que son parte de la mafia. Muy bien. Le quedan 28 segundos, candidato Álvarez. Un chiste. Vamos a construir mega penales. Cuéntate un chiste. Y sin beneficios penitenciarios. Los derechos humanos son para las víctimas, para la gente decente, para la gente que se gana el pan día a día con honradez, no para los delincuentes. Y segundo, vamos a terminar los penales de Colquepata en Cusco, el de Conchamarca en Cerro de Pasco y muchos más. Este terrorismo urbano hay que derrotarlo y no defender a los terroristas del pasado, como fue con Víctor Polay Campos. Nunca más un terrorista va a desangrar al Perú. Oye, dijo terrorismo urbano. Terrorismo urbano. Déjate vainas. Fujimorista. Y vamos a dar paso al siguiente trío. Así es. Oye, qué a la rico, siguiente ¿ah? terna, Avísame y lo cuando subas el importante volumen, es que ustedes también puedan, tenemos 2 pantallas de tamaño considerable que flanquean el escenario donde ustedes van a poder seguir el cronómetro y poder tenerlos Puro mejor show. mapeados. Les damos el paso a los candidatos. Luis Fernando Olivera Vega, del Partido Frente a la Esperanza 2021. Ahora sí, Olivera. Bien, vamos a culminar también la encuesta. Ganó Lescano en la encuesta que hicimos en este debate. Ganó Lescano. Ahora viene Pop y Olivera, vamos a escuchar. Recuerden que es la lucha contra la inseguridad. No se olviden, hermanos, de comentar, dejar su like y también a los que pueden, hay un QR, un número de IAPE. Vamos a seguir, está bien divertido este debate. Que se pueda ejecutar para aliviar esa carga enorme que viven tantas familias que ven privadas de la fuente de ingreso y de un pariente querido. Va a comenzar en esta terna el candidato Fernando Olivera. En adelante, candidato. Queridos compatriotas, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Mi compromiso es con la vida de los peruanos. Por eso, aniquilaré a las organizaciones criminales, a los sicarios, a los extorsionadores y, por cierto, a los corruptos. Con la nueva policía expulsaré a todos los generales y a todos los coroneles comprometidos con el crimen, porque en vez de proteger a los peruanos, se han unido y protegen a los delincuentes. Eso terminará, cueste lo que cueste. Y con la nueva inteligencia... Disculpe, candidato, el tiempo de 1 minuto se ha agotado. La palabra la tiene ahora el candidato Wolfgang Grosso. 1 minuto en esta fase. Estamos calentando. Queridos compatriotas, hoy nuestro país vive con miedo y eso tiene responsables, gobiernos cómplices que han permitido que la delincuencia avance y nos tome secuestrados. Millones de peruanos salen a trabajar cada día con temor a no regresar, mientras el crimen avanza y el Estado no responde. 2.213 homicidios durante el 2025, 6 peruanos cada día asesinados. Esto lo vamos a cambiar. Garantizamos orden con seguridad, aplicando una inteligencia estratégica, reforma y modernización de la policía y una justicia que funcione. Estoy preparado para realizar con éxito la misión más importante de mi vida al servicio de la patria. Vamos a acabar con las lacras de la inseguridad y la corrupción. Los que tienen que sentir miedo son ellos y no nosotros. Gracias, candidato Grosso. Vamos ahora con el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña. Lo mismo, 1 minuto, candidato. Buenas noches, peruanos que me escuchan. Como presidente de la República voy a liderar la lucha contra la seguridad ciudadana a través de un plan de choque contra el crimen organizado. Hermanas y hermanos, planteo 4 propuestas en los primeros 150 días. Primero, la creación del Comando Nacional
contra la extorsión y el sicariato para erradicar el crimen. Segundo, la creación de un Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Tercero, incorporaré a las juntas vecinales y a las rondas campesinas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Cuarto, vamos a invertir en tecnología, equipamiento, recursos humanos para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el sistema de justicia. Los peruanos de bien somos más. Bien. El tiempo se ha agotado, señora Acuña. Muchas gracias. Y ahora sí recordar, Fernando, una vez más la dinámica para ver si va quedando clara en esta parte en donde ustedes son responsables, por supuesto, de administrar su tiempo. Fernando. Sí, adelante, señor Olivera. Usted dijo que va a aniquilar las organizaciones criminales. ¿Cómo se va a hacer eso? Con la ley y con la nueva democracia que a partir del 28 de julio va a regir en el Perú. Vamos a refundar el Perú. Esta democracia está caduca. Haremos democracia directa y vamos a recuperar y rescatar todas las instituciones. Habrá, como he dicho, una nueva policía, una nueva inteligencia, con la confianza de la población, con tecnología, con cooperación internacional. Y habrá una nueva justicia que acabará con la impunidad. Así, también renovaremos a todos los vocales supremos y fiscales supremos. Habrán procesos sumarios. El pueblo participará a través del sistema de jurados y la impunidad terminará. Eso es aniquilar al crimen, a las organizaciones criminales, que además... Bien, hasta ahí con el tiempo y continuando con esto que usted acaba de decir y para recordarles a los candidatos que van a participar en este momento que lo podrán hacer con la mano alzada. ¿Qué estrategia de inteligencia entonces y cooperación internacional, a propósito de lo que ha mencionado el señor Olivera, se aplicarían para desmantelar estas redes criminales? Señora Acuña. En nuestro gobierno, para eliminar el crimen organizado, como presidente del Perú, vamos a llamar a la Fiscalía, vamos a llamar al Poder Judicial, de tal manera que los tres entes responsables de eliminar la inseguridad y la criminalidad, nos pongamos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo de qué manera le damos tranquilidad a los peruanos. ¿De qué manera le damos seguridad a los peruanos? Hasta ahora, de acuerdo a mi experiencia como alcalde y como gobernador, he visto que nunca se hablan de acuerdo. Y este es el momento que los tres entes responsables de trabajar juntos por el tema de la inseguridad. Bien, señora Acuña. No se ha contestado la pregunta, insisto con el señor Grosso. ¿Qué estrategia de inteligencia, si pudiera ser puntual, y de cooperación internacional se aplicaría en un eventual gobierno suyo? Muy bien, nos encontramos frente a una guerra no convencional, una guerra atípica, asimétrica, donde el delincuente se esconde entre la población. Y es fundamental precisamente aplicar ese sistema de inteligencia que se cuenta, pero increíblemente no se está utilizando. A través de las plataformas que establecen, que están, mejor dicho, en la inteligencia policial, inteligencia militar, inteligencia financiera y la de los órganos del órgano rector, que es la DINI. En este momento, precisamente, cada día mueren 6 peruanos que se esconden entre la población. Ese delincuente, a través de estas organizaciones criminales, tiene que comunicarse por radio, por teléfono, a través de redes, tienen que salir. Y es a través de la inteligencia de imágenes, electrónica, de señales, de redes, donde se le va a ubicar, estén donde estén, capturar, encerrar y sacarlo de las calles. Muchas gracias, candidato Wolfgang Grosso. Les quedan 1 minuto 30 a los tres, 1 minuto primero para intervenir ahora, eventualmente reaccionar ante lo que han escuchado y 30 segundos de parte final. ¿Quién quiere comenzar en esta parte? Candidato César Acuña, adelante, por favor. Tenemos que aceptar que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no ha funcionado.
Por eso es que hoy ya tenemos altos índices de criminalidad. Por eso es que, como ha fracasado el sistema por la culpa de no trabajar, los tres, insisto, los tres, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional. Y también ha faltado liderazgo, porque quien tiene que haber liderado es el presidente de la República. Y el presidente tiene que haber llamado al Ministerio Público. ¿Qué cosas necesitas? Igual el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que el Ministerio Público necesita el apoyo del Ejecutivo. El Poder Judicial igual. Bien, se ha cumplido el tiempo, le quedarán 30 segundos. Sobre lo que acaba de mencionar el candidato Acuña, de que básicamente es el Ejecutivo el responsable de esta estrategia, ¿cuál de los dos quisiera contestar? A mano alzada, por favor, señor Grosso, señor Olivera. Adelante, candidato Grosso. Ya. Muy bien. Bueno, efectivamente hay una responsabilidad del Ejecutivo, pero también hay una responsabilidad del Poder Judicial. En ese sentido, nosotros, como Integridad Democrática, estamos convencidos que debe haber, aparte de la reforma de la policía, que lo he manifestado, también una reforma en lo que se refiere a justicia del sistema penitenciario, no cambiarle de nombre, sino cambiarlo de sus estructuras. Construir 3 megacárceles. No son suficientes las cárceles que en este momento van a estar operativas para la cantidad de delincuentes que vamos a sacar de las calles en un gobierno de integridad democrática. También una reforma del sistema judicial. Es por esos componentes que se tienen que aglutinar para poder vencer a esta criminalidad que cada vez avanza y el Estado no responde. Muy bien. Señor Olivera. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Hemos comprendido, señor Olivera, lo que piensa usted sobre el señor Acuña. Quisiéramos conocer propuestas para resolver los problemas, no solo ataques personales. Y solo tiene 5 segundos porque los 30 después los podrá utilizar. Sí, adelante, haga uso de su tiempo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes, explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Ustedes... 4 segundos. Usted terminará explicando y condenado por la nueva... Se acabó el tiempo, señor Olivera. Tendrá el tiempo que le queda, que lo vea ahí en el cronómetro, el señor Acuña. Pero repetimos, más allá de los ataques, yo propongo una pregunta. La Libertad es una de las regiones más castigadas por las extorsiones. Usted ha sido gobernador regional, usted acaba de señalar la experiencia que ha tenido 2 veces en la Libertad. Y de acuerdo con el marco legal vigente, a través de las direcciones regionales, su responsabilidad era supervisar la minería ilegal, a propósito de las economías ilegales. ¿Cuántas denuncias ha presentado contra los mineros ilegales de Patás y cuántas han terminado en sentencias condenatorias? Adelante, señora Acuña, 30 segundos. Bueno, como gobernador regional,
Mi preocupación como gobernador siempre ha sido combatir de manera legal. Y quien tiene que preocuparse como política de Estado, de combatir la medida ilegal es el Ejecutivo. Y también es el Congreso dando no. Tomamos nota de su respuesta, señor Acuña. Su tiempo se ha agotado. Le quedan 45 segundos al candidato Wolfgang Grosso. Adelante, por favor. En mi gobierno de integridad democrática vamos a acabar con las lacras de la inseguridad y la corrupción. De nada sirven estas medidas inoperantes de sacar a los militares a las calles, de que vayan 2 en moto o que se declaren estados de emergencia, si no se tiene la aplicación de la inteligencia que tenemos, una capacidad que tenemos en el Estado con todas nuestras plataformas operacionales. Por obvias razones, no las puedo mencionar por un tema de seguridad, pero vuelvo a decir, inteligencia de señales, electrónica, de imágenes, comunicaciones. El delincuente tiene que salir a las calles, tiene que moverse, y ahí lo vamos a capturar, sacar de las calles precisamente y encerrar. Bien, les agradecemos nuevamente a esta terna. Gracias a los candidatos pueden volver a sus lugares. Y corresponde, Fernando, volver a recordar las reglas y los principios del debate. Lo importante es que ustedes puedan, por supuesto, poner por delante la propuesta y no los ataques entre candidatos. Esta cuarta y última terna está integrada por el candidato José Williams de Avanza País, por el candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular y por el candidato Alex González del Partido Demócrata Verde. Le rogamos... Bien. Lo mataron. Lo mataron. Oye, qué fea cosa, Ahora, weón, lo ejecutaron en vivo y en directo. Acuña murió. Ganó Popi Olivera en la encuesta también. Ganó. Ahora viene Porqui. Una exposición general y 1 minuto y 30 para intercambiar con las personas que están junto a sus podios. De manera que es la cuarta terna. Después de acá viene López Aliaga. López Aliaga. Compartan la transmisión, amigos. 2200 para este debate que ha tenido detrás un proceso del que les vamos a hablar, por supuesto, más adelante, donde el protagonista ha sido el elector. En diferentes regiones de nuestro país ha sido un sorteo en donde el notario, por supuesto, ha certificado este proceso, pero con eso iremos más adelante. Tenemos ya en el podio a los candidatos. Tienen clara la regla. 1 minuto para exponer el tema. Estamos en lucha contra la inseguridad ciudadana. Comenzamos con el candidato de Avanza País, José Williams. Adelante, 1 minuto. Soy el general José Williams, líder de la operación Chavín de Huántar, combatiente de la guerra del Cenepa y serví a mi patria luchando contra el terrorismo. Por esos logros llevo con orgullo el honor de ser considerado héroe nacional. A partir del 28 de julio implementaré un estado de guerra contra la delincuencia, imponiendo el empleo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, inteligencia operativa, apoyo de las Fuerzas Armadas, rastrillaje 7x24. Transformaré la policía en Guardia Nacional y Policía de Investigación Criminal. Control permanente sobre las fronteras y la migración. Construiré 5 penales modernos y una lucha frontal contra la minería ilegal. Voy a priorizar los derechos humanos de los buenos peruanos por encima del de los delincuentes. Gracias. Muchas gracias, candidato José Williams. Y el turno le corresponde, Claudia, al candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Adelante, por favor, candidato López Aliaga. Buenas noches. Lo primero que planteo es cómo. Hay que reducir este Estado. El Estado ha sido tomado por malos políticos corruptos durante más de 10, 15, 20 años, que ven al Estado como un botín. Entonces no hay plata para todo lo que están hablando los señores candidatos, con todo respeto. El Estado tiene que reducirse a 6 ministerios máximo y eliminar toda la grasa que es habitual robarle al Estado, con diferentes maneras. Vamos a priorizar ese ahorro de 80.000 millones de soles por año a la inteligencia policial
inteligencia, 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 que derrotó a Sendero Luminoso, a MRTA, que ahora va a derrotar al terrorista urbano. Muy bien, señor López Aliaga, su tiempo se ha agotado, tiene después 1 minuto 30 para intercambiar eventualmente con sus dos colegas que están en los podios vecinos. ¿Quién quiere tomar la palabra para esta parte? Falta el candidato González. Sí, adelante. 1 minuto. Señor González, adelante, por favor. Muy buenas noches, conciudadanos. Es tu oportunidad, es tu oportunidad. Quiero comenzar diciéndoles que una vez más la vieja clase política tradicional putrefacta vuelve a darnos las mismas recetas para los graves problemas de inseguridad, de asesinato y derramamiento de sangre que hoy día sufre el Perú. La misma clase política vuelve y reitera irresponsablemente sin entender a los más pobres del país. Quienes me acompañan en este bloque son sin duda quienes han sostenido ese Congreso impresentable de robacables y mochasueldos. Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, que tienen un nombre: el señor López Aliaga, que antes que ofrecerle algo al país, debe absolver. El tiempo se ha agotado, señor González, candidato González. Después de esta intervención de 1 minuto de los tres, corresponde que levanten la mano. Tiene la oportunidad de hacerse conocido. Ale Depende de González. Vamos a escuchar. Adelante, por favor. Vamos a usar los 80.000 millones de soles para crear cárceles en la selva más aislada del Perú, sin luz, sin internet y teniendo una regla de juego: por cada peruano muerto no se come en las cárceles de estos delincuentes que extorsionan y aterran al Perú. Vamos a expulsar a extranjeros ilegales antes del 28 de julio de este año. Tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida, que en este país a los delincuentes no les queremos más. Retiro de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, lo que nos permite la pena de muerte, los jueces sin rostro y los jueces y fiscales militares temporalmente, como se usaron antes Sendero Luminoso y al MRTA con mucho éxito. Muchas gracias, candidato López Aliaga. Su tiempo, este minuto inicial ha concluido. Tiene después 1 minuto y 30. ¿Quién quiere intervenir ahora? Señor Williams, adelante, por favor. Me voy a referir al INPE. El INPE es una organización valiosa para el Estado, pero está abandonada por él. No tiene una estructura adecuada, hay corrupción, necesita ser formada, necesita una escuela, necesita una carrera y que se transforme totalmente. Asimismo, nuestras fronteras son extensas, no están cubiertas, no hay Fuerza Armada, no hay Policía Nacional, no hay electrónica. Tenemos que trabajar intensamente para corregir los daños o lo mal que hay en las fronteras. Williams. Así es, vamos con el candidato González y a la pregunta estructural de esta noche: ¿cuáles son las propuestas respecto de inseguridad ciudadana? Conciudadanos, propongo la fusión del Ministerio de Interior con Defensa. Tenemos una guerra interna contra la delincuencia que desborda todas las instituciones. Fusionar el Ministerio de Defensa y del Interior, tendríamos 300.000 efectivos para reprimir la delincuencia, una gran central de inteligencia y de contrainteligencia para llegar antes que suceda el delito. El impulso definitivo de esta fuerza también permitiría fortalecer la confianza de los peruanos que hoy día no creen en la vieja clase política tradicional de los mochasueldos, de los comeoros, de los robacables que hoy día acá tienen a sus candidatos a la presidencia. Señor López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por 4.000 millones de soles de bonos de la deuda. El tiempo se ha agotado, señor González. Su minuto 30 queda pendiente para más adelante. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra ahora? Señor López Aliaga, adelante, por favor.
Sí, vamos a propuestas concretas y no difamaciones. No hay tropa militar, no hay tropa policial y tiene que haber plata. Ningún candidato escucho cómo va a financiar todas las promesas que están haciendo. Vamos a reducir de 18 ministerios a 6 ministerios, repito, para tener la caja, 80.000 millones de soles destinados prioritariamente a lo que es el tema principal del Perú, seguridad ciudadana, las 24 horas. No merecemos estar sufriendo la muerte de peruanos inocentes, sobre todo los emprendedores más jóvenes y más vulnerables. El servicio militar voluntario va a ser reestructurado con este dinero, sueldo mínimo vital y beca 18 para aquel muchacho, aquella muchacha que se integre a ser justamente... El tiempo se ha agotado, candidato López Aliaga. Candidato Williams, quiero hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. El señor Rafael López Aliaga nos dice que las propuestas no tienen dinero para poder realizarse. Sin embargo, yo no entiendo cómo vamos a llevar la capital a Junín con todos los poderes que tiene, los 3 poderes, conectividad, vivienda, alojamientos y etcétera, etcétera, cuando tenemos tantos problemas que atender en salud, educación, seguridad y etcétera, etcétera. Eso cuesta mucho más que cualquier otra cosa. Eso puede ser no jugar con el interés y con los anhelos de la población. Gracias. Muchas gracias por su intervención. La palabra la tiene el candidato Alex González. Adelante, por favor. ¿Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde? Nos dejó Lima, potencia mundial del crimen. Lima y los trenes chatarras y 4.000 millones de soles de bonos. ¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda, López. Señor González, estamos escuchándolo hablar sobre sus contendores. Evite, por favor, el uso de palabras denigratorias. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Sí. ¿Quién quiere usar la palabra, por favor, sobre el tema y sin ataques personales de ese tipo? Señor López Aliaga, señor Williams. Le quedan 30 segundos, candidato López Aliaga. No, usted de momento no. Candidato Williams, le corresponde a usted el turno. Bien, gracias. Me refiero a la minería. Vamos a Avanza País a meternos de lleno para formalizar la minería, pero de ninguna manera vamos a transar con la minería ilegal. Esa que hace daño, esa que está en los cuerpos de agua, en las cabeceras de los ríos, en las zonas exclusivas, esa no de ninguna manera. Se le tiene que combatir territorialmente, haciendo una trazabilidad a los insumos y, por supuesto, una trazabilidad al dinero, porque de ahí sale la maquinaria amarilla, de ahí salen las inversiones en la minería ilegal. De acuerdo. Señor González, yo le ruego que ahora que toma la palabra evite referirse con conceptos infamantes a sus contendores. Déjalo, déjalo. Saber qué es lo que haría usted, qué es lo que el público quiere escuchar si es que ganase la presidencia. Propuesta de fusionar el Ministerio de Interior con el Ministerio de Defensa. 300.000 hombres uniformados de instituciones tutelares estarían en las calles evitando el dolor, la muerte y la tragedia que hoy día golpea al país. Les traigo a un país que le dice a la vieja clase política putrefacta, primero la vida. Este ministerio fusionado tendría 35.000 millones de soles para hacer los planes de inteligencia y contrainteligencia. Bien, señor González, gracias por la intervención. Para el candidato López Aliaga, Ocitel levanta una cifra importante, son 4.000 celulares robados diarios. Usted cuando fue alcalde asumió el compromiso de cerrar Malvinas en aquel momento, que es uno de los centros de reventa más importantes de rastreo de la delincuencia de celulares robados. No cumplió con ese compromiso, ¿por qué ahora sí lo haría? Mire, prefiero no usar mis 30 segundos todavía. ¿No quiere contestar a la pregunta qué haría con Malvinas? Prefiero no usar mis 30 segundos. Bueno, vamos a detener. Vamos con el candidato Williams. Si usted pudiera, dejo la pregunta abierta, si ha ubicado a Malvinas dentro de este radar de celulares robados diarios.
Pero, por favor, una pregunta que sea para mí. Gracias. Sí. ¿Qué cosa piensa, por ejemplo, sobre la fusión que se ha planteado acá entre la Policía Nacional y la Fuerza Armada del Perú? ¿Fusión? No, yo no planteé... No, yo no lo digo que lo haya propuesto usted, ¿eh? Pero en fin, alguien lo ha propuesto, me parece. El señor Y González. está levantando la mano. Yo propuse la fusión del Ministerio de Interior y Defensa para derrotar el sicariato y la extorsión con todos los esfuerzos posibles. Aquí está la ampliación de mi plan. En mi QR, por favor, Perú. En un minuto no se puede explicar, porque esta puede ser una gran pantomima de los partidos políticos, una farsa donde no responde López por las imputaciones graves. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo. intervención. Queremos preguntarle al señor José Williams, ¿cómo entiende usted la mejora que debe haber en la inteligencia policial y en la inteligencia militar para que sean capaces de interceptar y de prevenir el accionar de los grupos criminales? Perdón, ahí son 4 segundos que me han retirado que no llegué a contestar. Estaba en 49. Haga uso de eso, nosotros los cronometramos aquí. Bien, gracias. La inteligencia es muy valiosa, pues tiene que ser preventiva, tiene que ser inmediata y tiene que también irse hacia adelante. Sin la inteligencia no vamos a poder encontrarlos, no los vamos a poder hallar. Luego de que se les encuentre con la inteligencia, les caemos encima con las unidades operativas y los sacamos de sus casas y los llevamos a la cárcel. Muy bien. El señor López Aliaga tiene derecho a la palabra durante 27 segundos. Sí, respondiendo a la pregunta, la política como presidente del Perú es proponer que se vaya a la cárcel todo gerente de empresa telefónica que siga haciendo la reventa de chips manchados con sangre. Y también, completando el tema de policías y militares en la calle, vamos justamente a liberarlos de las cargas administrativas y de... Bien, ha hecho uso de su tiempo. Recordar algo importante, no pueden pasar de pregunta para volver, en todo caso para tener mucho más tiempo de elaborar una respuesta, porque si no estaríamos no dejando la cancha en las mismas condiciones para todos los candidatos. Señor Williams, le quedan 23 segundos. ¿Qué política continuaría de las que ya ha tenido usted como congresista en esta lucha contra inseguridad ciudadana? La transformación de la policía que cito consiste en que se debe actuar sobre principios y valores, cultura organizacional e institucionalidad. Eso es lo que va a crear esa base fundamental para tener una policía sólida, con valores, con principios, honesta y que dé respuesta a la ciudadanía. Muchas gracias a los 3 candidatos. Vamos a hacer una pausa, después de la cual procederemos. Señor González, hemos terminado, por favor. Así es, pueden volver a sus sitios. Y nosotros nos vamos a una pausa, Fernando, pero es importante que usted en casa, que nos está viendo, se quede en esta programación porque ahora vienen los reales protagonistas, los electores que han tenido la posibilidad a través de voto informado de proponer una pregunta. Así que pausa, regresamos. Bueno. Mira, bájale el volumen. Bueno, sí. Yo lo único que espero es la segunda ronda. En la segunda ronda, Johnny Lescano va a estar solamente con... Oye, ¿pero qué pasó? Va a estar solamente con López Aliaga. ¿Por qué estamos vestidos así? Ah, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Saludos a los más de 2.500 que nos están en este momento visualizando. Bravo. Ven acá en la revuelta, por favor, comparte, ayúdanos de esa manera. ¿Hay algún yape, mi estimado? A ver si de repente nos han mandado un mensaje. Ya saben, pueden dejar su cariño. Ha culminado la primera etapa de este debate, ¿no? Sí. En este debate se ha tocado